todo se centró en ella. Comenzó a distribuir los libros en cada escritorio, explicando a medida que avanzaba. Escucha, el periodo de introducción ha terminado. Ahora debes concentrarte en tus estudios mágicos. Aquí están los horarios para todo el año, incluidos todos los eventos programados y los detalles de las clases. Su voz resonó en la habitación. Tuck. Colocando el libro sobre mi escritorio, se detuvo por un momento, su mirada se detuvo brevemente en mí antes de sacudir la cabeza y pasar al siguiente estudiante. ¿Qué fue eso? Blas preguntó, a lo que no tuve respuesta. De todos modos, volví mi atención a la profesora de Bereux mientras continuaba, como estudiantes de primer año, tendrás bastante libertad en lo que elijas aprender. Hay 20 categorías diferentes de estudios entre las que puedes elegir, y puedes cambiar entre ellas. Entre ellos cuando quieras. Sin embargo, debes aprobar al menos 7 de estas categorías antes de fin de año para graduarte al siguiente año. Todos los estudiantes asintieron en señal de comprensión. El libro está imbuido de magia. Usa la pluma para marcar los nombres de las categorías a las que deseas asistir y te mostrará el calendario anual de esas clases, explicó la profesora de Bereux con una sonrisa, sentándose detrás de su escritorio y cruzando sus piernas. Ella tiene esas cosas, comentó Blas, claramente distraído por algo más. Veamos. Abrí el libro y examiné su contenido. Dentro del libro, había una lista completa de categorías de estudios disponibles. Al lado de cada categoría, una pequeña casilla vacía esperaba mi marca para indicar mi interés. Sin dudarlo, marqué rápidamente los que tenía en mente. Las categorías fueron las siguientes. 1. Magia elemental. 2. Elaboración de pociones. 3. Encantamiento. 4. Adivinación. 5. Elaboración de runas. 6. Alquimia. 7. Magia de batalla. 8. Ilusión. 9. Dominio de las bestias. 10. Artes curativas. 11. Transmutación. 12. Manipulación elemental. 13. Magia ritual. 14. Nigromancia. 15. Manipulación espacial. 16. Fusión elemental. 17. Magia de la naturaleza. 20. Defensas defensivas. Elige nigromancia, sugirió Blas en mi mente. No pude. 18. Invocación elemental. 19. Historia arcana. 20. Defensas defensivas. Elige nigromancia, sugirió Blas en mi mente. No pude evitar preguntar, ¿por qué? Dado el estigma asociado con la nigromancia, tenía mis reservas. Porque es genial. Imagina construir un ejército de calaveras y muertos vivientes, y ellos obedecen todas tus órdenes. Jajaja, es increíble. Así que adelante. Blas parecía estar perdido en una especie de ensueño fantástico. Si bien su entusiasmo era contagioso, yo tenía que ser práctico. La nigromancia podía ser fascinante, pero invertir tiempo en ella para obtener resultados mediocres no parecía prudente. Un ejército de muertos vivientes podría ser fácilmente desmantelado por alguien experto en magia sagrada. Tic-tac. Con movimientos decisivos, marqué mis elecciones. Mis categorías seleccionadas fueron elaboración de pociones, dominio de bestias, historia arcana, encantamiento, elaboración de runas e ilusión. Shing. Un brillo suave y luminoso envolvió el libro mientras sus letras parecían girar y reorganizarse. En apenas unos momentos, adoptaron una nueva configuración y me presentaron un cronograma completo en las mismas páginas. Eso fue rápido, comentó la profesora con un dejo de sorpresa en su tono. La radiante exhibición del libro llamó la atención de quienes me rodeaban. ¿Qué cree que está haciendo? Está tratando de hacer alarde de que somos demasiado lentos para elegir N0 Veluz. C0M. ¿Por qué está siquiera en nuestra clase? Capté fragmentos de conversaciones y miradas sospechosas dirigidas hacia mí, pero rápidamente se desviaron cuando se encontraron con mis ojos. Bueno, esa es una razón ridículamente insignificante para que no te gusten, comentó Blas, su forma apareció en el escritorio mientras se daba la vuelta. Vaya, eso se intensificó rápidamente, respondí con una sonrisa irónica. Bueno, la magia de batalla habría sido práctica, pero no es necesaria esa categoría, ¿verdad? Las sugerencias de Blas parecían fluctuar con bastante frecuencia. Tienes razón, admití. La verdad era que ya estaba familiarizado con la mayoría de las teorías y conceptos que se enseñaban en las clases regulares. Sentarme durante horas explicando algo que ya sabía no me atraía. Oye, pero tengo una pregunta, estaba leyendo el horario cuando Blas me llamó. ¿Qué? Yo pregunté. ¿Cuántos días faltan para que mueras? Él cuestionó. Estaba confundido acerca de lo que estaba tratando de decir.
Me refiero a Van Helden, el anterior, ¿cuándo murió? Es este año, ¿verdad? Así que tiene que haber una fecha, explicó Blas su pregunta. Si lo pienso bien, el anterior Van Helden murió el día 18 de Valeria. Desafió a Adam Stels el día 3 y murió unos 15 días después, por lo que alrededor del día 18 de Valeria sería correcto. ¿Qué? Eso significa que tienes que pasar por esta maldición por otros 7 meses. La voz de Blas me hizo difícil pensar. ¿Por qué gritaba tanto? ¿Qué, estás preocupado? Pregunté con una expresión divertida. Es raro que él. Diablos, sí, estoy preocupada. ¿No viste cómo reaccionaron esas chicas mientras el efecto de la maldición es solo del 1%? Si son otros 7 meses y sigue aumentando. Blas parecía genuinamente preocupado. Jaja, me reí entre dientes y dije, no te preocupes, no creo que esa maldición pueda hacerme nada. Estoy seguro de que, como mucho, puede hacer que todos me odien, algo a lo que estoy acostumbrado. ¿Estás acostumbrado? Preguntó Blas. En cierto modo, hubo un tiempo en el que incluso Has solía odiarme, no es que la culpe. Así que estoy acostumbrado a que me odien. Creo que estaré bien. Bueno, si tú lo dices. No es que no esté acostumbrado a perder a mis seres queridos también, Blas se encogió de hombros. Miré el horario de clases nuevamente y luego, si restara los días festivos y todo, son alrededor de 20 conferencias para cada materia. La asistencia no es obligatoria ningún año. No estás obligado a asistir ni a una sola clase siempre y cuando entregues los resultados. Pero si fracasas, te echarán sin pensarlo 2 veces. Es despiadado aquí. De todos modos, a partir de mañana puedo comenzar con la clase de dominio de bestias ya que estoy interesado en ella. Entonces, ¿esto es todo por hoy? Preguntó Blas, estirando su forma felina antes de recostarse cómodamente en el escritorio. Sí, las clases terminaron por hoy. Supongo que regresaré al dormitorio, dije, cerrando el libro de horarios. Suena como un plan, estuvo de acuerdo Blas. Tal vez mañana tengas encuentros más emocionantes. ¿Quién sabe? Me encogí de hombros, recogí mis cosas y salí del salón de clases. El viaje de regreso al dormitorio se sintió un poco más corto de lo habitual y mientras caminaba por el pasillo. En medio del bullicioso pasillo, mi atención se centró en una figura que corría hacia mí. El sonido de pasos rápidos resonaba en las paredes, acompañado de fuertes jadeos y el rítmico golpe de los zapatos contra el suelo pulido. El sudor brillaba en su frente y corría por su sien, dejando rastros húmedos a su paso. El aspecto desaliñado del desconocido revelaba la urgencia de su misión. Tenía el pelo húmedo pegado a la frente y la camisa se le pegaba a la piel por el esfuerzo. A pesar de las evidentes señales de angustia, no se detuvo ni un momento. Tropezó 2 veces, sus zapatos chirriaron al raspar el suelo, pero recuperó el equilibrio cada vez sin pensarlo 2 veces. Mientras se acercaba a mí, sus ojos salvajes escanearon los alrededores, buscando una señal o una guía. Su pecho se agitó cuando se detuvo abruptamente frente a mí, y su voz tembló cuando jadeó, ¿dónde está la oficina del director? Lo miré por un breve momento, observando la caótica escena ante mí. El rápido ruido sordo en sus ojos pareció reflejar la sensación de urgencia en el aire cuando me golpeó como, ¿quién era él? Ve por allí, señalé en la dirección que necesitaba ir, mi voz firme a pesar del caos. Pregúntale a alguien. Está bastante lejos. Me lanzó una mirada que contenía una mezcla de frustración y gratitud, sus ojos reflejaban la confusión interior. Sin perder un momento más, salió corriendo de nuevo, sus pasos se desvanecieron mientras desaparecía por el pasillo. Eso fue aleatorio, comentó Blas. Mientras me dirigía hacia el dormitorio, comencé a hablar. ¿Te he dicho alguna vez que Ren no era más que un villano de tercera categoría? Lo has dicho 1000 veces, replicó. Sí, lo he hecho. Y, sin embargo, él no era tan insignificante. Después de todo, él es quien le enseñó a Adam Stels, el bondadoso protagonista, que a veces hay que tener un corazón frío para hacer justicia, agregué, mi mirada vagando hacia la extensión de pasto verde que fue mantenido meticulosamente. ¿Y eso qué tiene que ver con ese hombre? Él cuestionó. Bola de humo, hoy es el día 3 de Valeria, y ese mismo día, la segunda fase de este arco está lista para comenzar. La bandera ha sido izada, me reí levemente. Escuchó atentamente. El Imperio Estia contra el Bosque Elysia ha comenzado, concluí, saliendo del lugar. El segundo año de la vida del MC en la academia no se trató únicamente de romance y harén, ¿verdad? Debe haber habido algún tipo de giro o emoción para agregarle sabor. ¿Está sugiriendo que una masacre de vidas a gran escala es un giro de la historia? Preguntó. Tal vez lo sea, pero ¿a quién le importa? Ciertamente a mí no, respondí.
Capítulo 165. ¿Mi legado? Capítulo 165. ¿Mi legado? Ja. Estiré ambos brazos por encima de mi cabeza y arqueé ligeramente la espalda hacia adelante. Anoche dormí bastante profundamente. Mirando a mi alrededor, noté que Smokeval todavía estaba dormido. Me pregunté sobre la hora. Al abrir la ventana, me di cuenta de que todavía faltaba aproximadamente una hora para el amanecer. La ubicación del dormitorio está bastante atrás, lo que dificulta ver el edificio principal de la academia. Me imaginé que el director Stormborne no había pegado ojo. Quiero decir, ¿quién no se preocuparía al enterarse de una posible guerra con un país vecino? La primera guerra entre el bosque de Elysia y el Imperio Estia ha comenzado. Es aún más complicado considerando que Elysia Forest envió a su hija a estudiar en la academia más prestigiosa del Imperio Estia. Amelia, siendo la emprendedora que es, está decidida a llevarse a Elsa, la princesa elfa, de regreso a su país de origen. Pero Elsa se niega, afirmando que sus padres nunca declararían la guerra al Imperio Estia, especialmente mientras ella esté aquí. Y luego entra Adam, quien sugiere, vayamos al bosque de Elysia para resolver este asunto. Y como siempre, todos están de acuerdo porque creen en la sabiduría del protagonista. Por supuesto, esto resulta en que sean atrapados por el ejército del bosque de Elysia. ¿El motivo de la guerra? Bueno, la Junta de Ancianos de los Altos Elfos está en desacuerdo. Hay una creciente fricción en el panorama político que lleva a la formación de dos facciones. Uno cree que el rey actual es demasiado blando y no puede ver que el Imperio Estia los está explotando con métodos clandestinos. Sin embargo, el actual rey permanece en silencio. Estoy de acuerdo con esa perspectiva. Adiel Velcro, el actual rey del Imperio Estia, es realmente un hombre despiadado. 1. Drenaje de recursos. El Imperio Estia ha estado imponiendo fuertes impuestos al bosque de Elysia, explotando sus abundantes recursos mágicos que incluyen hierbas raras, maderas encantadas y cristales potentes. Estos recursos no solo son vitales para el avance tecnológico y el poder militar del Imperio Estia, sino que también son cruciales para el delicado equilibrio mágico y la economía del bosque de Elysia. Este drenaje implacable está causando una grave perturbación en la estabilidad económica y mágica del bosque, lo que lleva a un creciente resentimiento. 2. Invasión territorial. A lo largo de los años, el Imperio Estia ha ido invadiendo gradualmente las fronteras del bosque de Elysia. Han establecido asentamientos, operaciones mineras y puestos militares en las afueras del bosque, peligrosamente cerca de las tierras sagradas de los elfos. Esta invasión no solo supone una amenaza para la armonía natural del bosque, sino que también profana los espacios sagrados del pueblo elfo, encendiendo una chispa de ira y desafío entre la población de Elysia. 3. Comercio mágico forzado. Elysia Forest ha sido obligado a firmar un acuerdo comercial con el Imperio Estia que está muy sesgado a favor de este último. Este acuerdo exige la exportación de artefactos mágicos y artículos encantados del bosque de Elysia a precios significativamente reducidos. Luego, el Imperio Estia obtiene inmensas ganancias vendiendo estos artículos a precios exorbitantes en sus propios mercados. Esta dinámica comercial de explotación ha resultado en estancamiento económico y desigualdad dentro del bosque de Elysia, generando resentimiento y amargura entre los elfos. Estos tres factores fundamentales, combinados con tensiones políticas y culturales profundamente arraigadas, han llevado a Elysia Forest a un punto sin retorno. Una facción dentro de la sociedad elfa, que favorece un enfoque de confrontación, cree que desafiar frontalmente al Imperio Estia es la única manera de salvaguardar su tierra, sus recursos y su futuro. A medida que aumentan las tensiones, se forman alianzas y se trazan líneas de batalla, el escenario está siniestramente preparado para un conflicto global que amenaza con consumir a toda la región en sus llamas. Una voz entró en mi mente y miré hacia atrás para ver que Smokeval estaba despierto. Buenos días, saludé. Al menos añade, buenos, antes de decir, buenos días, se burló. Como sea, miré hacia afuera y observé el sol saliendo lentamente sobre el horizonte, su brillo dorado mezclándose con el cielo. ¿No hubo resistencia por parte del rey Thranduil Starleaf? Preguntó, habiendo recuperado el nombre del rey elfo de mis recuerdos. En cuanto a él y toda su familia, están encerrados en el calabozo, mientras que el control está en manos del tablero de los altos elfos, le expliqué. Es bastante divertido que la única nación de este continente, Grab, tenga en realidad un gobierno estable. Tienen un rey, pero la mayoría de las veces no interfieren con su sistema democrático. Los desarrolladores del juego parecieron bastante modernos al agregar ese aspecto. En cuanto al Imperio Estia, el rey y la facción aristocrática anulan la influencia mutua para mantener un equilibrio, que es similar a la situación entre la familia real del bosque de Elysia y la junta de los altos elfos. De todos modos, parece que estás muy emocionado por hoy, Blas, los que no se encuentran fácilmente. Tablero de elfos. De todos modos,
Parece que estás muy emocionado por hoy, comentó Blas. Bueno, sí, me interesa ver qué tipo de bestias me encontraré hoy, respondí. Me he encontrado con una variedad de monstruos en Natchez Sanctamy durante mi viaje, pero todavía hay algunos raros que no se encuentran fácilmente. En el juego, la única bestia que se presentó a la clase A fue la que se mostró brevemente, y también por un corto periodo de tiempo. Me alejé de la ventana, solo para escuchar el distintivo sonido de un aleteo. Inmediatamente, miré hacia atrás, rastreando el origen del batir de alas. Era un pájaro azul y parecía extrañamente familiar. Fus. Sin dudarlo, conjuré una bola de fuego y se la lancé al pájaro. La bola de fuego alcanzó su objetivo y el pájaro cayó al suelo. Exclamé, saltando desde la ventana. Aterricé fácilmente, en la caída de 2 pisos. ¿Qué es esto? Refunfuñé con irritación mientras sostenía el pájaro sin vida en mi palma. Era pequeño y estaba mayoritariamente carbonizado por el impacto de la bola de fuego. La apariencia del pájaro era inquietantemente similar a la que frecuentemente visitaba mi habitación en Cepra, lo cual era un pensamiento bastante inquietante. ¡Kia! Una voz aguda resonó de repente, y giré la cabeza para ver a una chica en traje deportivo corriendo. Era la misma chica que se había burlado de mí durante la visita del director Stormborne. Su rostro se puso rojo como una remolacha mientras se cubría los ojos con las manos, mirando a través de los espacios entre sus dedos. Miré hacia abajo y me di cuenta de que estaba sin camisa, lo que hizo que su reacción fuera aún más divertida. ¿Por qué andas por ahí medio desnudo? Tartamudeó, nerviosa. No pude resistir una sonrisa traviesa. Dando un paso adelante, incliné la cabeza y en broma pregunté, ¿pero por qué miras? ¿Te gusta lo que ves? Me incliné ligeramente hacia un lado, tratando de vislumbrar su expresión. Sin embargo, su vergüenza se apoderó de ella cuando se giró y salió corriendo, acusándome de ser un pervertido. ¡Ay! Eso dolió, me reí entre dientes, sacudiendo la cabeza mientras saltaba de regreso a mi habitación. El encuentro había traído una sonrisa inesperada a mi rostro, añadiendo un toque de dulzura juguetona a la mañana. Bueno, ella podría terminar pensando en ti esta noche, comentó Blas, sus palabras tenían un tono juguetón. Simplemente me reí entre dientes en respuesta, sin tomar la declaración demasiado en serio. Después de todo, el encuentro fue solo un intercambio alegre. Después de unas horas, N0 Veluz. C0M. Me encontré de pie en los terrenos de la academia mientras el instructor se presentaba a la clase. Alrededor de 20 estudiantes, incluido yo mismo, formamos un semicírculo alrededor del instructor. El instructor, un hombre alto y anciano con una mata de pelo blanco que parecía desafiar la gravedad, estaba al frente del grupo. Su edad era evidente en las profundas líneas grabadas en su rostro, un testimonio de años de experiencia en la enseñanza del arte arcano del dominio de las bestias. Bienvenido al mundo del dominio de las bestias, comenzó, su voz con una mezcla de reverencia y emoción. Hoy marca el comienzo de tu viaje para comprender y conectarte con las criaturas de este mundo. Es un viaje de respeto mutuo y simbiosis, donde tanto tú como las bestias aprenderéis y creceréis juntos. Chillido. Con un repentino chirrido, algo vino volando hacia nosotros y aterrizó con gracia detrás del instructor. Este es mi familiar, anunció, con orgullo evidente en su voz mientras cariñosamente pasaba su mano por la espalda de la criatura. Los estudiantes, incluyéndome a mí, contemplamos la magnífica bestia que teníamos ante nosotros, ansiosos por aprender más sobre ella y la lección del día. Este es Buttercup, presentó el instructor con una sonrisa, sus ojos llenos de afecto por la magnífica criatura. El grifo, llamado Buttercup, tenía una presencia majestuosa con sus poderosas alas, garras afiladas y la majestuosa combinación de cuerpo de león y cabeza de águila. Nos miró con ojos inteligentes, sus plumas brillando a la luz del sol. Los estudiantes intercambiaron miradas emocionadas, claramente cautivados por la visión de una criatura tan mítica e impresionante. Pero todo fue necesario un segundo para que las cosas se salieran de control, rompiendo la tranquilidad del momento. Chillido. El chirrido de las alas llamó la atención de todos y, antes de que nadie pudiera reaccionar, el grifo avanzó a una velocidad asombrosa. La sonrisa confiada del instructor vaciló, su sorpresa fue evidente cuando Buttercup se alejó abruptamente de su lado. ¿Qué? Su exclamación se perdió en el caos que siguió. Se levantaron polvo y tierra cuando las poderosas piernas del grifo lo impulsaron hacia adelante. La charla emocionada de los estudiantes se convirtió en jadeos de sorpresa mientras observaban el giro inesperado de los acontecimientos. Las alas del grifo se extendieron mientras corría hacia mí, su enorme forma proyectaba una sombra sobre el suelo. El pánico se apoderó de mi pecho cuando di un paso atrás, instintivamente cubriendo mi mano con maná.
La tensión flotaba en el aire como una espesa niebla, y los segundos parecieron una eternidad. Pasaron segundos en silencio y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Pero para mi sorpresa, no pasó nada. El impacto esperado no ocurrió. A través del polvo que se disipaba, miré a los ojos al grifo. Su mirada estaba fija en mí, esos ojos inteligentes taladrando los míos. En ese momento, sentí como si algo más que instinto estuviera en juego. La tensión que había llenado el aire fue repentinamente interrumpida por un sonido suave y rápido. Fui. Sin dudarlo un momento, el enorme cuerpo del grifo descendió, su poderosa forma inclinándose ante mí. La gran criatura, que momentos antes parecía una fuerza imparable, ahora se humilló en una muestra de sumisión. Parpadeé sorprendida, mi corazón todavía aceleraba por los intensos momentos que acababan de ocurrir. La cabeza del grifo tocó el suelo y sus alas se extendieron como una magnífica muestra de respeto y deferencia. Lentamente me agaché y mi mirada se encontró con los ojos brillantes del grifo. Extendí la mano vacilante y, con suave inquietud, le acaricié la cabeza. Las plumas del grifo eran tan suaves como parecían y su respuesta fue inmediata, un rugido de satisfacción emanó de su pecho. Mientras mis dedos acariciaban sus plumas, una sensación de asombro me invadió. La feroz criatura ante mí había pasado de ser un depredador imponente a un compañero, un ser capaz de emociones y acciones complejas más allá de los simples instintos. A nuestro alrededor, los espectadores permanecieron congelados en su lugar, con el asombro evidente en sus rostros. La transformación de la escena fue tan repentina, tan inesperada, que dejó a todos sin palabras. El acto de sumisión del grifo y mi posterior interacción con él fueron un claro recordatorio de la intrincada relación entre los humanos y las criaturas mágicas en este mundo. En medio de este silencio, el suave retumbar del ronroneo del grifo y el sonido de mi toque fueron las únicas cosas que llenaron el aire. El campo de entrenamiento fue testigo de un momento único, una conexión forjada en las circunstancias más inesperadas. Capítulo 166 Dominio de las Bestias 1. Capítulo 166 Dominio de las Bestias 1. La tensión que se había apoderado del campo de entrenamiento comenzó a disiparse lentamente a medida que la realidad de la situación se asentaba. El grifo permaneció en su posición inclinada, con la cabeza presionada contra el suelo, las alas extendidas y los ojos todavía fijos en los míos. Fue como si la criatura reconociera que se había formado un vínculo, una conexión entre dos mundos diferentes. Mientras continuaba acariciando sus plumas, no pude evitar sentir una mezcla de emociones, asombro e incluso un sentido de responsabilidad. El comportamiento inesperado del grifo había tomado a todos por sorpresa, y me encontré luchando con la comprensión de que mi presencia había desencadenado tal respuesta de esta majestuosa criatura. El instructor Harris finalmente rompió el hechizo de silencio, su voz era una mezcla de asombro y asombro. Nunca había visto algo así antes. Parece que a Buttercup le has tomado cariño, niña. Parece que sí, respondí, mi mente todavía tratando de procesar la extraordinaria escena que acababa de desarrollarse. Línea de sangre de Phoenix, ya no eres solo una humana, princesa, intervino la voz de Blas mientras saltaba sobre mi hombro, recordándome la profunda conexión que compartía con criaturas mágicas como el grifo. Los grifos son bestias mágicas muy inteligentes. Su inteligencia muchas veces supera a la de los humanos. Este debe haber reconocido tu noble linaje como un fénix, y estas criaturas tienen gran reverencia hacia los fénix, explicó Blas, arrojando luz sobre el profundo respeto que las bestias mágicas tenían por seres como yo. Sí, supongo que el fénix de pura raza no es algo que deba tomarse a la ligera, reflexioné en silencio, apreciando la nueva comprensión que vino con mi herencia. Ahora puedes regresar, le dije a Buttercup, sin estar segura de si el grifo podía entender mis palabras o intenciones. Fui. Como respondiendo a mis palabras, Buttercup levantó la cabeza y se dio la vuelta, caminando con gracia hacia el lado del instructor Harris. Profesor. Lo llamé, sacándolo de su trance. Entonces, ¿dónde estaba?, preguntó, como si continuara justo donde lo dejó, aparentemente sin verse afectado por la extraordinaria escena que acababa de desarrollarse. Algo sobre vincularse con bestias mágicas. Le recordé, consciente de que los otros estudiantes todavía estaban en estado de shock o asombro, con su atención firmemente fijada en mí. A pesar de los extraordinarios acontecimientos que se habían desarrollado, no se me pasó por alto que la composición de los estudiantes presentes era bastante inusual. Con solo un par de estudiantes de mi clase y la mayoría provenientes de otras clases, parecía que no todos compartían el mismo entusiasmo por las bestias mágicas y sus vínculos. N0 Veluz. C0M. Ah, sí. El vínculo entre las bestias mágicas y los humanos es un concepto complejo de comprender.
Si bien puedes adquirir bestias mágicas de menor grado mediante rituales de invocación o compras, formar una conexión con criaturas de mayor grado como Buttercup requiere comprensión y respeto mutuos, explicó el instructor Harris. Su mirada se fijó brevemente en mí. Ahora, la mayoría de ustedes probablemente saben que nuestra academia ofrece una categoría en dominio de bestias. Es posible que algunos de ustedes ya hayan formado vínculos con bestias mágicas, y para aquellos que no lo han hecho, pueden encontrar compañeros temporales en el invernadero de allí. Señaló hacia la lejana casa verde ubicada en el borde de los terrenos de la academia. Ten en cuenta que los que están disponibles allí son de rango bajo. Miré a mi alrededor y noté que había otros 3 estudiantes además de mí que habían traído sus bestias mágicas con ellos. En cuanto al resto, parecía que confiaban en los recursos de la academia para sus compañeros mágicos. Mientras tanto, vayamos allí antes de presentarles algo realmente fascinante, sugirió. Su mirada se dirigió hacia Blas, que estaba posado en mi hombro, y luego hacia el águila del viento que pertenecía a la chica que estaba a mi lado. Empezó a caminar y el resto de nosotros le seguimos. Mientras nos movíamos, un compañero de estudio se me acercó, rebosante de emoción. Oye, eso fue increíble. ¿Cómo lograste eso? El estudiante era un tipo nerd y tenía un familiar parecido a un lagarto alrededor de su cuello. No estoy segura, tal vez solo tengo un aroma agradable que le gusta a Buttercup, respondí encogiéndome de hombros casualmente. El chico se rió entre dientes en respuesta. Sin embargo, fue bastante sorprendente, dijo, con una sonrisa de satisfacción en sus labios. Sí, lo fue, estuve de acuerdo, con una pequeña sonrisa formándose en mi rostro también. El encuentro inesperado con Buttercup definitivamente había dejado una impresión en todos. Entramos al invernadero, una estructura con cúpula de cristal adornada con enredaderas. Aunque el mantenimiento puede no haber sido perfecto, la atmósfera que creó fue tranquila y relajante. Al entrar, el ambiente se transformó inmediatamente, envolviéndonos en la presencia de exuberantes plantas que parecían dar vida al entorno. Silbar. Al sonido del silbido del profesor, una sinfonía de suaves chirridos y sonidos peculiares resonó en el aire. Bestias mágicas comenzaron a aparecer de la nada, emergiendo de sus lugares ocultos como en respuesta a la convocatoria. Elija cualquiera que llame su interés y comenzaremos la lección de hoy. El profesor dirigió nuestra atención al pequeño grupo de bestias que teníamos delante, eran 4 en total. Una serpiente acuavisper, una tortuga espalda de piedra, una ardilla silvestre y un fenrir de espalda blanca. Todos ellos eran de clasificación de rango D. Debido al número limitado de criaturas disponibles, tendremos que turnarnos, añadió, reconociendo la escasez de criaturas disponibles. Hoy les voy a presentar un concepto en el que estarán profundizando durante todo este año académico. El instructor se dio la vuelta y se acercó a una pequeña caja colocada sobre una mesa detrás de él. Este es el amuleto de la convergencia. Con un movimiento rápido, sacó una cadena de la caja y se la colgó del cuello, luego continuó, los vínculos bestiales son más que solo compañía. Ofrecen su propio conjunto de ventajas. Y es exactamente por eso que estoy tan intrigado por Beast Mastery, la profundidad y complejidad de estos vínculos siempre me han fascinado. ¿Podrías tú, el estudiante del águila del viento, dar un paso adelante? Señaló a la chica segura de sí misma, que se acercó sin dudarlo. Por favor, preséntate, pidió. Mi nombre es Lila, habló con confianza la chica del águila del viento. Su familiar, el águila del viento, posado sobre su hombro, sus agudos ojos examinando los alrededores. Encantado de conocerte, Lila, reconoció el instructor asintiendo. Ahora quiero que te concentres en tu vínculo con tu águila del viento. Siente la conexión entre ustedes dos. Lila cerró los ojos brevemente y respiró hondo. Mientras lo hacía, un aura débil y brillante la envolvió a ella y al águila del viento. La brisa pareció responder, haciendo crujir las hojas de las plantas cercanas. Excelente, comentó el instructor. Ahora, observa de cerca. Se quitó el amuleto de convergencia que llevaba alrededor del cuello y lo colocó con cuidado alrededor del de Lila, diciendo, canaliza tu maná en él. Mientras Lila canalizaba su maná en el amuleto de convergencia, un suave brillo emanó del colgante. El aura que la rodeaba a ella y al águila del viento se intensificó, creando una conexión visible entre ellos. Las plumas del águila del viento se agitaron como si respondieran al flujo de energía. Ahora, concéntrate en un aspecto específico que quieras mejorar en tu Wendigo, le indicó el instructor. Ya sea su velocidad, agilidad o percepción, canaliza tu intención a través del amuleto. Él estaba usando la técnica a la inversa para que ella pudiera hacerlo de la manera más fácil, ya que sería un desafío para ella mejorarse. Retrocedió un poco cuando la niña abrió los ojos. Puedo ver a lo lejos, la chica estaba claramente desconcertada. No es el águila la que va a cambiar,
señaló Smokeval, aclarando el proceso. Ahora, abre los ojos y cuéntanos qué ha cambiado. El instructor retrocedió ligeramente cuando la niña abrió los ojos. Puedo ver a lo lejos, la chica estaba claramente desconcertada. ¿Cuán lejos?, preguntó el profesor Harris. Mucho, como si pudiera ver un gusano arrastrándose debajo de la planta en esa maceta de allí, dijo, su asombro evidente. Ahora, deja de canalizar maná, le ordenó, y después de que ella siguió sus instrucciones, se quitó el amuleto. Esto es compartir habilidades, continuó, y... De repente, la puerta del invernadero se abrió, revelando dos figuras familiares, el príncipe enmascarado y la caballero de pelo azul. Tienen nombres, amigo, añadió Blas. Sí, por alguna razón, el príncipe Aarón y Cecilie, un estudiante de tercer año. Fue sorprendente ver a dos estudiantes de tercer año aquí, y su repentina aparición generó algunas preocupaciones. ¿Qué se supone que debo entender de este comportamiento, príncipe Aarón? La irritación del instructor era evidente en su voz cuando se dirigió a Aarón. La falta de honoríficos, como su Alteza, indicó el grado de aversión que el instructor sentía por Aarón, mostrando cuánto le desagradaba en todo el imperio Estia. Pido disculpas por esta intrusión, profesora, intervino Cecilie, en tono de disculpa. Luego volvió su mirada hacia Aarón, con el ceño fruncido por la confusión. Su Alteza, quiere aprender dominio de las bestias. La revelación fue recibida con un silencio atónito, dejando a todos sorprendidos por este giro inesperado de los acontecimientos. N/A, esto es lo que pasó, accidentalmente publiqué el borrador de... Mi otro trabajo es el próximo capítulo de NMPV, me gustaría disculparme por el error y será compensado con un lanzamiento masivo. Lo juro. Capítulo 167 Saltar. Lo siento Capítulo 167 Saltar. Lo siento. Parece que fuiste bastante rápido en la lectura, bueno, todo lo que puedo hacer es disculparme y, por ese motivo, lee la nota que dejé en el último capítulo. De todos modos lanzaré capítulos en masa para compensar este error y, lo siento En la cima de la montaña, donde los escarpados acantilados besaban el cielo, se desataba una tormenta perpetua. Nubes oscuras se arremolinaban y se agitaban, oscureciendo el campo de batalla en una neblina de tempestad implacable. La lluvia caía implacablemente, empapando el paisaje y mezclándose con la tierra empapada de sangre. Voz. La ferocidad de la tormenta desató ráfagas de viento que azotaron el aire, llevando consigo los lamentos de las almas perdidas y los gritos lastimeros de los guerreros caídos. Los truenos retumbaron y resonaron, sacudiendo los cimientos mismos de la montaña y reverberando en los corazones de aquellos que se atrevieron a ascender. En el borde del campo de batalla, los restos de la expedición de los maestros de la torre yacían esparcidos por el terreno rocoso. Innumerables cadáveres, vestidos con armaduras hechas jirones y armamento roto, fueron testigos del inmenso sacrificio que había tenido lugar. Rostros sin vida, congelados en expresiones de dolor y determinación, hablaban de las luchas heroicas y la determinación inquebrantable que alguna vez corrieron por sus venas. El implacable asalto de la poderosa tormenta se intensificó y su furia desdibujó el tejido mismo de la realidad. Agarrando el frío acero en mi mano, seguí adelante, los vientos helados mordían mi piel expuesta. El aire gélido pareció filtrarse en mi alma, entumeciendo mis pensamientos y amplificando mi resolución. Ante mí, Astralin, el dragón caído, yacía hecho un montón. Su forma colosal, vestida con escamas que brillaban con un brillo etéreo, se extendía a lo largo del borde del acantilado. Teñida con la sangre carmesí de la herida que le había infligido, su inmensa presencia eclipsaba el campo de batalla mismo. Mientras me acercaba a ella, mis pasos dejaron débiles huellas en la nieve intacta, creando líneas en el prístino lienzo blanco. Los ojos de Astralin, charcos de oro brillante, todavía tenían un brillo de desafío en medio del dolor. Había luchado con una ferocidad incomparable, un testimonio de su espíritu indomable. Humano. ¿Por qué deseas hacer esto? La voz de Astralin resonó a través de los rugientes vientos, un gruñido profundo que resonó en mis huesos. Su pregunta atravesó el aire tumultuoso, desafiando mi determinación frente a un oponente tan formidable. Paso a paso, subí a su colosal frente y encontré un punto vulnerable donde el cráneo del dragón era más delgado. Las ráfagas de viento se intensificaron, amenazando con hacerme perder el equilibrio, pero me mantuve firme, con la mirada fija en el cielo devastado por la tormenta. Se está preparando, susurré, conociendo la fuerza malévola que acechaba dentro de la tormenta, orquestando un ritual de poder indescriptible. Al mirar a Astralin, una mezcla de admiración y desafío corrió por mis venas. Los dragones, criaturas poderosas más allá de la comprensión mortal, no estaban destinados a ser meros peones. Eran semidioses, un paso por debajo de las propias deidades todopoderosas.
Con una oleada de maná, infundía la espada luz blanca pura, formando carámbanos a lo largo de su punta. La tormenta continuó, volviéndose más feroz, como si sintiera el clímax inminente de este encuentro cataclísmico. Tengo un dragón poderoso bajo mis pies, me reí secamente, con una mezcla de asombro y temor entretejida en mis palabras. Rebanada. GRRR. Astralin gruñó de dolor mientras yo presionaba lentamente el frío metal dentro de su cráneo. Es bueno ver a seres poderosos luchando de vez en cuando. Me preguntaste por qué estoy haciendo esto, ¿verdad? Pregunté divertido. Pronto, una emoción nublada desdibujó mi corazón mientras continuaba. ¿Por qué no le preguntas a tu maestro por qué hizo esto? ¿Por qué hubo tanta matanza? ¿Por qué estas personas se vieron obligadas a dar sus vidas en el camino de la vida por otros? La presa de preguntas estalló como una inundación, y con cada pregunta que pasaba, presioné el metal más profundamente, siendo testigo de la lucha del dragón. Onda. Rugido. ¿Por qué me robaron toda mi felicidad? Pregunté, pero ya era demasiado tarde. La hoja ya estaba dentro del cráneo y la luz se apagó de los ojos de Astralin. Ella, ahora estaba muerta. Mi visión se volvió borrosa cuando el entumecimiento me invadió. Mis oídos empezaron a zumbar y mi equilibrio se volvió inestable. Pero... ¡oh! Salté sin fuerzas desde la frente al suelo. Mientras estaba allí, con el cuerpo sin vida de Astralin ante mí, un torbellino de emociones conflictivas recorrió mi ser. El frío metal de la espada en mi mano me recordó el peso de mis acciones, el sacrificio de innumerables vidas en esta peligrosa expedición. ¿Por qué? Susurré, las palabras se las llevó el viento cortante. ¿Por qué tuvo que llegar a esto? Las preguntas resonaron en el desolado paisaje, sin respuesta y perdidas en medio de la extensión cubierta de nieve. La comprensión de la inmensa pérdida y de la inutilidad de las batallas libradas me abrumó. Mi corazón se sentía pesado, agobiado por el peso del dolor y el arrepentimiento. El silencio que siguió a la muerte del dragón pareció amplificar los ecos inquietantes de los guerreros caídos, su sacrificio grabado para siempre en el implacable terreno. Luchando contra el frío entumecedor que se filtraba en mis huesos, me tambaleé, mi pie era inseguro sobre el suelo helado. El zumbido en mis oídos persistía, ahogando los aullidos del viento y desorientando aún más mis sentidos. Reuní fuerzas para liberar mi pierna del agarre de la nieve y avancé con determinación inestable. Cada movimiento se sentía lento y desconectado, como si el mundo a mi alrededor se hubiera ralentizado. Los restos de los maestros de Torres caídos y las almas valientes que se habían aventurado junto a ellos yacían esparcidos por el campo de batalla. Sus formas sin vida, ahora abrazadas por el abrazo helado del peso de su sacrificio que cayó sobre mí, el peso de sus sueños incumplidos y las esperanzas destrozadas de sus seres queridos abandonados en el paisaje, fueron un testimonio del precio pagado en pos de un propósito superior. Tropecé hacia los guerreros caídos, mis manos temblaban mientras me arrodillaba junto a ellos. Sus rostros, congelados en expresiones de determinación y dolor, me miraban con ojos vacíos. El peso de su sacrificio cayó sobre mí, el peso de sus sueños incumplidos y las esperanzas destrozadas de los seres queridos que quedaron atrás. Voz. Mientras la tormenta avanzaba, los aullantes vientos llevaban susurros de sus nombres, sus historias y su inquebrantable coraje. No pude evitar sentir una profunda sensación de pérdida, una conexión solemne con aquellos que habían luchado junto a mí, ahora perdidos en los anales de la historia. Pero esos señores de la torre eran todos unos idiotas, murmuré, la amargura del trato que me dieron aún perduraba en mi memoria. La decepción se apoderó de mí cuando me di cuenta de que no fui yo quien los mató. Excepto por ella, recordé. El maestro de la única torre, mi mentor, no se encontraba por ningún lado en el cementerio de este campo de batalla. Ya la habían sacrificado hace mucho tiempo. Ahora, reflexionando sobre ello, me alivia que ella no esté aquí. Ser testigo de su muerte me habría destrozado si hubiera estado presente. Ahora es el momento de interrumpir su ritual, declaré, luchando por ponerme de pie. Cada paso se siente como caminar penosamente a través de un invierno interminable. Mi mirada se desvió hacia el este, atraída por un pequeño templo encaramado en lo alto de una escarpada llanura montañosa. La nieve circundante parecía más espesa allí, proyectando un velo etéreo de gélido aislamiento sobre el paisaje. Con pasos deliberados, me acerqué al borde de la montaña en la que me encontraba, dejando que mi mente divagara. Los pensamientos sobre el cuerpo inmortal de Astralin persistieron, contemplando los eones que tomaría para que su forma decayera. Nociones absurdas pasaron por mi mente, imaginando sus restos reutilizados para herramientas desconocidas. Pensamientos tan caprichosos me acompañaron cuando llegué al precipicio, mirando las profundidades aparentemente infinitas que había debajo. El silbido del viento que se elevaba desde el abismo sirvió como un recordatorio constante de por qué este lugar se ganó el nombre de el último abismo. Debo llegar a ese templo, resolví,
preparándome para un salto hacia lo desconocido. La incertidumbre se apoderó de mí, preguntándome si podría llegar al otro lado de la montaña de un solo salto. Sin embargo, no podía permitirme el lujo de dudar. Había que detener el ritual, cueste lo que cueste. 1, 2 y 3. Con una cuenta regresiva interna, me impulsé fuera del borde de la montaña, esforzándome por llegar al lado del acantilado. La sorpresa abrió mucho mis ojos cuando sentí que mi cuerpo se congelaba en el aire. El último abismo me miró desde abajo, aparentemente esperando mi descenso. Pero yo no iba a ninguna parte, suspendido en el aire como un títere enredado en hilos invisibles. ¿Qué? Antes de que pudiera siquiera articular mi confusión, la nieve se detuvo en seco. No es que la tormenta haya cesado, sino que los copos de nieve flotaban inmóviles en el aire, reflejando mi propia situación. N0 Velus. C0M. El mundo que me rodeaba empezó a perder sus colores vibrantes, sucumbiendo a un gris desaturado. Miré hacia atrás y fui testigo de cómo los cuerpos de los magos caídos desaparecían lentamente. ¿Lo que está sucediendo? Reflexioné, aunque una parte de mí dudaba en descubrir la verdad. De todos modos, tenía una misión que cumplir, detener el ritual. Curioso, ¿no? Una voz, etérea y resonante, sonó en mis oídos. Me esforcé por girar la cabeza, intentando localizar la fuente de la voz, pero mis esfuerzos resultaron inútiles. Me quedé inmovilizado. Redada. No temas, Kai. No soy un adversario sino más bien un aliado benévolo, aseguró la misteriosa voz, su aliento gélido rozando mi cuello. Muéstrate. Pregunté, con los ojos fijos en el orbe de oscuridad que se materializaba, del cual emergió una figura sombría. Emergiendo de las profundidades de la oscuridad, se materializa una figura enigmática, velada por un aura de oscuridad y secreto. Su forma imponente alcanza una altura de aproximadamente 10 pies, llamando la atención e infundiendo una sensación de asombro. Envuelto en una prenda fluida y andrajosa, su atuendo se funde a la perfección con las sombras invasoras, ondulando con una esencia de otro mundo. La ausencia de un rostro discernible dentro de las profundidades de su capucha deja un vacío que evoca incertidumbre y una abrumadora sensación de pavor. Sus manos esqueléticas, alargadas y huesudas, se extienden como garras desde el interior de los pliegues de su capa. Con un toque etéreo, estos apéndices tienen el poder de infundir terror, invocando una sensación de otro mundo que trasciende la comprensión mortal. Una frialdad gélida acompaña cada uno de sus movimientos, envolviendo su entorno y absorbiendo todo rastro de esperanza y luz a su paso. Soy tu bienqueriente, Kai, resuena la voz del ser, sus palabras hacen eco a través de la oscuridad envuelta. Me rodea por todos lados, rodeándome en un abismo de oscuridad cada vez más profundo. Con cada paso, la oscuridad crece, consumiendo la esencia misma de la luz y dejándome envuelto en su impenetrable abrazo. Capítulo 168 Amuleto de Convergencia. Capítulo 168 Amuleto de Convergencia. Permítanme presentarles a Aaron Ariel Velcro, el príncipe inaugural del ilustre Imperio Estia. Su complejo personaje se despliega para posicionarlo como uno de los antagonistas centrales de esta narrativa, una figura a la vez enigmática y polarizadora. El desdén que atrae proviene de las complejidades de su linaje y de su innegable personalidad. Dentro de la jerarquía de los príncipes, su estatura sigue siendo indiscutible, pero su génesis no es el resultado de un vínculo real. Más bien, surge de una relación ilícita entre el rey y una concubina. Sin embargo, a pesar de la autoridad de mando del rey, nadie se atrevió a enfrentarlo. Sin embargo, la concubina, la propia madre de Aarón, sufrió un destino trágico por orden de la propia reina. ¿Podrían tales circunstancias provocar simpatía? Lamentablemente, la respuesta es negativa. Paradójicamente, su desaparición sirve como su salvación, ya que la concubina había albergado siniestras intenciones hacia Aarón durante su tierna infancia. Increíblemente, su mente había caído en la locura después del parto. La personalidad de Aarón da un giro sombrío hacia el sadismo y la malevolencia. Su enigmática apariencia coincide con las secuelas del conflicto entre el Imperio Estia y el Bosque de Elysia. En particular, destaca a la princesa elfa dentro de la academia, sometiéndola a un tormento similar al acoso. En la superficie, podría parecerse al típico matón adolescente, pero profundizar más revela una psique frágil. Su desorden mental se hace evidente cuando intenta violar a Elsa en ausencia de Aram. Se necesita la rápida intervención de su propia guardia de caballeros, Cecilie, para frustrar sus despreciables intenciones. Para calmar las tensiones entre las dos naciones, se ordena una ejecución pública. Irónicamente, es el propio rey Adiel Velcro quien emite este decreto, destacando la aparente insignificancia de Aarón en comparación con sus otros descendientes. N0 Velus. C0M.
Revelación. ¿Acabas de desentrañar una gran cantidad de información en cuestión de segundos? ¿Fue su influencia realmente lo suficientemente potente como para justificar su título de antagonista importante? La voz escéptica de Blas rompe el silencio. Al darme cuenta de que mi exposición anterior puede haber socavado la gravedad de Aarón, opto por una descripción más elaborada. Él fue el responsable de la muerte de, empiezo, solo para ser detenido abruptamente por la interjección del profesor. ¿Aprender, qué? ¿Dominio de las bestias? Sin embargo, si mi memoria no me falla, el príncipe está en su tercer año, mientras que esto pertenece a una clase destinada a los de primer año. La mirada del profesor recorre la sala. ¿No sería más apropiado que se uniera a la clase de tercer año? Fundamentos. Cecilie mira a Aarón con una expresión similar a la de evaluar una causa perdida. Su Alteza pretende establecer una fundación, aclara. No puedo estar de acuerdo. Deberías acercarte al director. El profesor intenta rechazar diplomáticamente. Hecho, confirma, sacando una carta de lo más profundo de su bolsillo. Hablando de Cecilie, la aversión hacia Aarón está inequívocamente grabada en su comportamiento. Curiosamente, ella no solo cuenta con un linaje noble, sino que también ocupa un lugar importante en el harén de Adán. Es casi como si estuviera coleccionando estos polluelos como si fueran accesorios, interviene Blas, inyectando una nota de comentario. Es importante destacar que compartían un vínculo de camaradería infantil. Sin embargo, a medida que Aarón maduró y su personalidad tomó un giro más oscuro, su relación se agrió. Parece que nos quedamos sin alternativas. El suspiro del profesor resuena por la habitación, su mirada evalúa críticamente a Aarón de pies a cabeza. Luego se dirige a Aarón: príncipe, eres bienvenido a participar en nuestra clase, y señorita. No, lamento tener que rechazarlo como resultado de compromisos anteriores, irradia la sonrisa de Cecilie, indicando su aparente satisfacción con un indulto de la compañía de Aarón. Con una respetuosa reverencia hacia Aarón, Cecilie se da vuelta para partir. Oye. Los labios de Aarón se abren ligeramente mientras su voz ronca resuena en la habitación. ¿MMM? El cuerpo de Cecilie gira con gracia. Su atención no está del todo dirigida a ella, en cambio, se cierne sobre los hilos de su máscara, que está ajustando cuidadosamente. ¿Hacia dónde te diriges?, pregunta, con una nota de curiosidad tiñendo su voz. Después de una pausa, ella responde: a mi clase. Avanza hacia el formidable Fenrir y se agacha junto a él. Vete a la mierda, su orden es firme pero carente de hostilidad. ¿Por qué intervenir si su intención era dejarla ir? La pregunta de Blas hace eco de la mía, mientras observo atentamente a Aarón, quien continúa acariciando al Fenrir. El Whiteback Fenrir obedece, levantándose de su posición de descanso y alejándose unos pasos de Aarón. Sin más, Cecilie continúa su salida del invernadero. ¿En qué clase está ella? Blas preguntó, pero no respondí porque él mismo lo entendió, igual que ese tipo. Adán, supongo que los desarrolladores del juego fueron bastante repetitivos con esta mierda. Parece que ya ha renunciado a su sentido común para entender esto. Dejando a Helga e Isolda, todas las demás heroínas están en la clase de Adán, lo cual ni siquiera me importa en este momento. La mirada de Aarón se detiene en ella por un momento fugaz, solo para ser redirigida hacia la cautivadora variedad de criaturas dentro del invernadero. Se embarca en un lento circuito alrededor de ellos, su escrutinio tiene un aire distante de intriga. Es como si midiera su valor, evaluando meticulosamente si merecen su atención. Una intrigante asamblea de bestias. La observación de Aarón finalmente rompe el silencio, su tono aún apuntalado por esa indiferencia característica. El instructor Harris asiente con la cabeza. Efectivamente. Cada una de estas criaturas cuenta con un conjunto único de habilidades y rasgos. Aarón se apoya casualmente contra una viga de madera, con los brazos cruzados en una muestra de calculada indiferencia. He oído rumores sobre una criatura capaz de tejer ilusiones. ¿Poseemos tal espécimen? La respuesta del instructor conlleva un momento de vacilación antes de tomar forma. Lamentablemente, no tenemos una. Nuestra colección actual comprende criaturas de rango inferior. Si Su Alteza desea una criatura así, es posible que deba proporcionar la suya propia. ¿Es esa la manera en que te dirigirás a mí? ¿El primer príncipe? ¿Durante toda esta clase? Aarón pregunta, su mirada se dirige hacia mí, sus ojos se abren al reconocer: tú. Fingiendo ignorancia, miré alrededor de la habitación, una leve sonrisa tirando de las comisuras de mis labios. Sin embargo, Aarón rápidamente cierra la brecha entre nosotros. Justo cuando sus dedos alcanzan el cuello de mi camisa, un hábil paso lateral de mi parte lo deja agarrado al aire. Una sinfonía de murmullos y jadeos recorre la clase mientras son testigos de esta escena inesperada. Por favor, dígame, ¿qué perturbación ocurre aquí?
El instructor Harris se interpone, creando efectivamente una barrera entre Aarón y yo. Recuperando el equilibrio, la mirada entrecerrada de Aarón permanece fija en mí. Este chico. Él era aquel día. Y de repente, el príncipe se quedó en silencio. ¿El qué? Hilton, ¿le hiciste algo al príncipe? Preguntó el profesor Harris. No, respondí con indiferencia. Eres un descarado. La risa de Blas hizo eco en mis pensamientos. Es cierto que fue gracioso. Tenía que estar de acuerdo. ¿Qué le hice a? Me incliné más cerca del niño que agarraba el lagarto y, en voz baja, susurré, ¿quién es él?, asegurándose de que captó mis palabras. Primer príncipe, su voz tembló mientras respondía. Oh, no le he hecho nada al primer príncipe. Creo que podría haberme confundido con otra persona, dije, ofreciéndole una sonrisa tranquilizadora. Sin embargo, parece que no se deja engañar fácilmente. Una vena palpitaba en su frente cuando comenzó, ¿él es quién? Sin embargo, parece que no se deja engañar fácilmente. ¿OMS? Insistí, encontrando divertido que no pudiera confesar que un individuo al azar le había dado un puñetazo, dejándolo inconsciente en la entrada de la academia, solo para irse sin dejar rastro. Y, por supuesto, es lógico que no lo admita. Después de todo, su reputación estaría en juego, ¿no? Podría haberte confundido con otra persona, refunfuñó con los dientes apretados, lanzándome una mirada desdeñosa. Me sorprendió su capacidad para recordar mi rostro a pesar de la situación, era sorprendentemente realista. Entonces, creo que deberías regresar a tu puesto, instruyó el profesor, y el príncipe obedeció. Una vez calmada la conmoción, la clase recuperó la compostura y se reanudó la conferencia, marcando el estado actual de las cosas. Hilton, ciertamente has atraído bastante atención desde la mañana. Parece que eres el siguiente, afirmó el profesor, y me sentí satisfecho con la perspectiva. Comencé a caminar hacia las bestias. ¿Estás seleccionando uno de esos? Preguntó el profesor Harris, dirigiendo su mirada a Blas, que estaba sentado sobre mi hombro. ¿Por qué no utilizar ese familiar? Es un familiar, ¿verdad? Si no fuera por las diminutas alas, fácilmente podría pasar por un gato negro normal, observó a Blas con gran interés. ¿Él? No, es un inútil, refunfuñé, mis palabras se interrumpieron cuando las garras de Blas rozaron mi cuello. Nya, intervino Blas inocentemente, pero prácticamente pude escuchar sus maldiciones internas, yo soy quien te rescató de esa isla maldita, aprende un poco de respeto, mocoso. Jaja, parece que es bastante inteligente, se rió el profesor. Como decía, creo que lo usaré, declaré, aunque en privado estaba lleno de curiosidad sobre lo que este compañero felino mío realmente podía hacer, o tal vez. ¿O quizás? Preguntó Blas. Tal vez simplemente te reemplace. Un minuto después. Ahora esto se ha convertido en un completo desastre. Pensé para mis adentros, nunca imaginé que las cosas tomarían un giro tan retorcido. Capítulo 169 Umbramana. Capítulo 169 Umbramana. Un poco antes. Acepta este amuleto de convergencia, indicó el profesor, presentándome el delicado colgante. El amuleto en sí es un complejo colgante de plata, adornado con patrones geométricos entrelazados. El amuleto de convergencia opera según el intrincado principio de resonancia de maná, entrelazando las firmas de maná de las bestias de maná y sus dueños. Cuando una bestia de maná entra en contacto con el amuleto, su huella de maná única queda intrincadamente grabada en la matriz de encantamiento del amuleto, capturando sus habilidades y emociones. Al mismo tiempo, el amuleto se sintoniza con el flujo de maná de su propietario, alineando sus frecuencias mágicas. Al construir una matriz de resonancia, el amuleto actúa como un puente entre las dos firmas de maná, forjando un vínculo simbiótico que permite un intercambio mutuo de maná e influencias. Este vínculo no solo potencia las capacidades sino que también permite un vínculo emocional profundo, donde se comparten intenciones, emociones e instintos. Fortalecido por interacciones positivas, el circuito de retroalimentación entre el propietario y la bestia de maná solidifica esta asociación, creando una colaboración armoniosa que armoniza fortalezas, habilidades y emociones. Ahora, canaliza tu maná hacia el amuleto y mantén la conexión con tu familiar, instruyó el profesor. Entendido, afirmé, cerrando los ojos y permitiendo que mi maná atravesara el amuleto. Excelente, el tono del profesor tenía un toque de aprobación. Ten en cuenta que el amuleto actúa como un conducto, fortaleciendo tu conexión con tu familiar. Me concentré en mantener el vínculo, sintiendo el flujo de energía a través de mí y hacia el amuleto. Una calidez reconfortante me envolvió mientras la conexión se solidificaba. Ahora, proyecta mentalmente la orden que deseas comunicar a tu familiar, dio el profesor. Un comando, ¿cuál debería ser?
La esencia de Blas es compleja, considerando su camino único. Es difícil identificar una habilidad que ambos compartimos, pero quizás la velocidad. Me obsesioné con el concepto de velocidad, sintiendo gradualmente una alteración peculiar en la conexión mental que nos conectaba a Blas y a mí. No fue un refuerzo, en cambio, sentí como si un segmento de nuestra conexión estuviera siendo borrado. ¿Bola de humo? Invoqué su nombre en mis pensamientos, pero no hubo respuesta, ni eco de su presencia. A pesar de sentir todavía su peso sobre mi hombro, tenía la extraña sensación de que él no estaba allí en absoluto. Abrí los ojos y una realidad desconcertante se desarrolló ante mí. No es que el mundo hubiera desaparecido, más bien, había sido reemplazada por una extensión de oscuridad. No, tampoco era el reino de la oscuridad. Esto era algo completamente distinto. Sin embargo, el invernadero permaneció estructuralmente sin cambios. La única diferencia era que todo lo que había dentro había sido reemplazado por sombras, sombras de cada elemento individual, extendidas ante mí. Era como si yacieran tirados en el suelo, proyectando sus formas oscuras por el espacio. En medio de esta misteriosa transformación, el invernadero permanecía silencioso y quieto, casi como si estuviera congelado en el tiempo. Los intrincados detalles de cada planta, la interacción de luces y sombras que alguna vez bailaron sobre las hojas, ahora encontraron representación únicamente en estas formas alargadas y tintadas. Era como si la esencia misma de los seres vivos hubiera sido destilada en estas réplicas sombrías. El aire tenía una palpable sensación de suspensión, como si la realidad hubiera quedado en suspenso. Mis respiraciones parecían resonar dentro de este extraño espacio, casi resonando con la cualidad etérea de las sombras mismas. Avancé, pisando con cuidado entre las formas alargadas, la sensación táctil del suelo sólido bajo mis pies contrastaba tranquilizadoramente con la exhibición espectral que tenía ante mí. A medida que me adentré más en el invernadero, me di cuenta de que cada sombra no era solo una mera réplica. Parecían palpitar con una débil energía, una corriente subterránea de existencia que imitaba las formas originales. Los bordes de las sombras se ondularon ligeramente, como si reconocieran mi presencia y reaccionaran a mis movimientos. Extrañamente hipnotizada, extendí la mano para tocar una de las sombras alargadas. Cuando mis dedos hicieron contacto, una sensación peculiar me invadió, un sutil hormigueo que parecía originarse en el punto de contacto y extenderse por mis venas. Era una sensación difícil de describir, que traspasaba la frontera entre lo físico y lo efímero. Por el rabillo del ojo, vislumbré la forma sombría de Blas, posada sobre mi hombro tal como había estado antes. Extendí mi mano hacia él y su sombra pareció inclinarse en respuesta, fusionándose con mis dedos extendidos por un instante fugaz. La sensación se intensificó, una oleada de energía que me recorrió, resonando con las sombras que me rodeaban. Y luego, tan rápido como había comenzado, la sensación disminuyó, dejándome de pie en medio de las huellas oscuras en el invernadero. El mundo a mi alrededor parecía vacilar, como si no estuviera seguro de si volver a su estado anterior o permanecer en esta existencia surrealista de sombras. Ruido sordo. Con un abrupto sonido de impacto, mis piernas se doblaron debajo de mí y caí al suelo. Una mano se extendió hacia mí casi al instante y la miré con expresión desconcertada e inexpresiva. Un enjambre de pensamientos parecía zumbar en el fondo de mi mente, como si miles de hormigas se hubieran congregado allí de repente. Lo que acaba de suceder. ¿Estás bien? ¿Estás bien, princesa? La voz de Blas resonó con urgencia en mis pensamientos. Sacudí ligeramente la cabeza, observando los rostros y los alrededores que habían vuelto a su estado normal. El inexplicable fenómeno había ido y venido, dejando tras de sí una profunda sensación de confusión. No es que no comprendiera, bueno, no es que no pudiera entender lo que había ocurrido, sino que luché por comprender cómo había llegado a ser. ¿Qué pasó? ¿Estás bien, Hilton? El profesor Harris mantuvo una conducta serena mientras me ofrecía ayuda para ayudarme a retroceder. A pesar de su oferta, la rechacé y logré valerme por mi cuenta. ¿Bola de humo? ¿Hice algo? Cuestioné dentro de mi mente. ¿Qué? La respuesta de Blas fue interrumpida. Responde la pregunta, insté mentalmente, mirando a mi alrededor para encontrar caras curiosas y perplejas fijadas en mí. No, simplemente te quedaste ahí con los ojos cerrados y no hiciste nada, respondió Blas. Muy bien entonces, todo parece estar en orden. Con la seguridad de la confirmación de Blas de que no había causado ninguna interrupción sin darme cuenta, se me escapó un sutil suspiro de alivio. Gracias, profesor. Creo que ya estoy bien. Me sorprendió un tipo de habilidad desconocida, sentí como si me volviera un poco más rápido e inquieto, le expliqué, esbozando una leve sonrisa. Es comprensible.
Tales sucesos pueden ocurrir cuando uno se encuentra con una influencia desconocida de una bestia de maná, reconoció, y luego continuó, da un paso atrás, ya que el siguiente en la fila es el primer príncipe. Siguiendo sus instrucciones, me alejé, dejando espacio para que el príncipe tomara su turno. Oye, ¿estás bien? Preguntó el niño nerd y yo asentí en respuesta antes de moverme hacia el fondo del espacio. Ahora, ¿puedes explicar lo que pasó? No sentí nada inusual, nuestro enlace simplemente desapareció repentinamente y luego parecías congelado por un par de segundos antes de caer. Las palabras de Blas corrieron a un ritmo incluso más rápido que su velocidad de vuelo. Activé una habilidad que no estaba destinada a usar, me reí entre dientes, accediendo al panel del sistema mientras lo hacía. Ventana de estado. Notificación silenciada. Ren Cress Hilton. Edad, 16. Raza, Fénix de pura raza. Nivel 2, Adepto de la llama. Mago de 3 estrellas en términos humanos. Progreso actual. Inteligencia, 9 décimos. Fuerza, 50/100. Maná, 70/100. Siguiente nivel, Scorchmaster. Experiencia 2000/15,000. Subir de nivel no disponible. Atributos elementales, fuego. Avances de elementos, rayo. Desbloquear nuevo avance, abrir. Bestia contratada, 1. Espíritus, ninguno. Habilidades, 24 habilidades. Aprenda nuevas habilidades, abierto. Tienda, abierta. Habilidades abiertas, ordené en silencio, haciendo que los paneles se movieran. Ante mí, se mostraba la lista completa de habilidades que había adquirido, 24 en total. También ganaste puntos de experiencia. Comentó Blas, atrayendo mi atención hacia la configuración de notificación discreta. No quería escuchar el sonido incesante de las campanas cada vez que se agregaba experiencia, ya que se había vuelto bastante molesto. Por lo tanto, silencié el sistema, aunque desafortunadamente silenció todas las notificaciones colectivamente. Esto significa que no recibo alertas cada vez que adquiero una nueva habilidad, lo cual es bastante conveniente. Después de todo, no estoy interesado en aprender habilidades potencialmente inútiles sin siquiera probarlas. Lista de habilidades. 1. Fortalecimiento corporal. 2. Bola de fuego. 3. Rayo infernal. 4. Visión elemental N0 Veluz. C0M. 5. Lanza de fuego. Y la lista continuó hasta que mis ojos se posaron en el que había estado buscando. 24. Umbramana. ¿Es eso lo que sospecho? La voz de Blas tenía una nota de precaución. De hecho lo es, respondí, con una mezcla de emociones arremolinándose dentro de mí. La experiencia era emocionante pero algo desconcertante. Apenas contuve las ganas de estallar en carcajadas. Umbramana, en términos simples, es, bueno, nada más que una habilidad de transporte rápido, un poder exclusivo del Wayne Pargas. Y, curiosamente, no es una habilidad que pueda transferirse a su propietario a través de un amuleto de convergencia. Es algo divertido presenciar cómo la forma actual de Blas desafía hasta tal punto las leyes básicas de la naturaleza. No estoy muy seguro de cómo reaccionar ante eso, confesó Blas encogiéndose de hombros. Paso de sombra, Quizás sea hora de que consideremos adquirir un amuleto propio. Una vez concluido el turno del príncipe, los espectadores reunidos parecieron algo desconcertados por su inesperada competencia. Oye, ¿recuerdas esa parte sobre el matando a alguien? Cuidado para elaborar. Blas reabrió el tema. Bueno, él es el responsable, respondí, mi mirada dirigida al príncipe pelirrojo con la mitad de su rostro oculto por una máscara. Mantuvo un aire de frío desapego por un momento fugaz mientras yo continuaba. Él es el individuo detrás de la muerte de los 3 gobernantes de los reinos que alguna vez fueron parte del Tratado de Paz. Pero mencionaste que se suponía que iba a ser ejecutado, preguntó Blas de manera serena. Aunque nunca mencioné que se estaba llevando a cabo la ejecución, aclaré mientras cerraba los paneles del sistema. Rixar intervino antes de que la espada del verdugo pudiera encontrar su objetivo. Capítulo 170. Primer fragmento de sombra. 170. Primer fragmento de sombra. En tercera persona. Rixar estaba en la base de las imponentes montañas helada negra, con los ojos fijos en los picos irregulares que se elevaban hacia los cielos. Las montañas tenían una presencia inquietante y siniestra, como si fueran los guardianes de un reino de oscuridad. Zarcillos de niebla serpenteaban alrededor de los escarpados acantilados, cubriéndolos con una neblina etérea que parecía bailar con una energía inquietante. Las montañas Black Frost se ganaron bien su nombre. Sus superficies estaban cubiertas de capas de escarcha, incluso en medio de estaciones más cálidas, creando un espectáculo sobrenatural de hielo reluciente.
Los picos eran agudos y angulosos, proyectando largas sombras que se extendían por la tierra de abajo. El aire era frío y cortante, trayendo consigo una palpable sensación de aislamiento y desolación. Profundas grietas y enormes abismos estropeaban las superficies de la montaña, como cicatrices grabadas por el tiempo mismo. Cascadas de cascadas heladas colgaban a los lados, sus formas heladas brillaban en la tenue luz. El suelo era traicionero e implacable, cubierto por una capa de nieve y hielo que hacía precario cada paso. En medio del paisaje helado, la entrada al santuario escondido estaba oculta por una cortina de carámbanos, como si guardara un secreto del mundo. El aura del santuario irradiaba un antiguo poder místico, atrayendo a Rixar más cerca con una mezcla de temor y anticipación. Toque toque. Las botas de Rixar crujieron contra el suelo helado mientras ascendía las laderas de las montañas helada negra. El viento aullaba a su alrededor, llevando consigo los susurros de cuentos antiguos y los ecos de aquellos que se habían aventurado en estos implacables picos antes que él. Sus alas andrajosas revoloteaban a sus costados, los restos de una vida pasada ahora servían como recordatorio de su determinación de forjar un nuevo camino. Mientras navegaba por el traicionero terreno, la mente de Rixar se aceleró con pensamientos de lo que le esperaba. Solo un poco más adelante. La voz del abismo permaneció en lo más recóndito de sus pensamientos, una presencia constante que alternativamente empujaba y tiraba de sus intenciones. Había tomado su decisión, buscar el poder contenido en los fragmentos de sombra, pero el camino hacia ese poder estaba envuelto en incertidumbre. Las horas se convirtieron en un día y el viaje de Rixar lo llevó a lo más profundo del corazón de las montañas. El paisaje se volvió cada vez más accidentado, con imponentes formaciones rocosas que sobresalían del suelo helado como antiguos centinelas. El aire se hizo más tenue, haciendo que cada respiración fuera un esfuerzo laborioso. Sin embargo, Rixar siguió adelante, impulsado por una mezcla de deseo ardiente de venganza. Finalmente, después de lo que le pareció una eternidad, llegó a la boca de una caverna, unas fauces oscuras en la ladera de la montaña. La entrada exudaba un aura de energía antigua, como si hubiera presenciado el paso del tiempo y las aspiraciones de innumerables buscadores antes que él. El corazón de Rixar se aceleró cuando entró en la caverna, los ecos de sus pasos resonaron en la oscuridad. El pasaje era sinuoso y estrecho, sus paredes adornadas con cristales relucientes que arrojaban un brillo inquietante sobre los alrededores. ¿Hace frío? El aire se volvió más frío y una inquietante quietud lo envolvió. Los sentidos de Rixar se intensificaron, cada sonido y movimiento magnificados en el silencio opresivo. Se aventuró más profundamente, y la caverna se abrió gradualmente hasta convertirse en una vasta cámara. En el centro había un pedestal sobre el que descansaba un único y radiante fragmento, el primer fragmento de sombra. El fragmento emitió una luz tenue y pulsante que parecía resonar con el alma misma de Rixar, acercándolo con un atractivo irresistible. Paso a paso. Mientras Rixar estaba extendido, pero antes de que sus dedos hicieran contacto con la superficie brillante del Shadow Shard, una sacudida de energía surgió a través de él como un rayo, quemando sus nervios y perforando su núcleo. Su respiración se atascó en su garganta cuando el mundo a su alrededor se volvió borroso y quedó envuelto en un vórtice de poder hirviente. Visiones, vívidas y de otro mundo, inundaron su mente, batallas que abarcaron eones, reinos transformados por las fuerzas caóticas de los Shadow Shards. Fue testigo del ascenso y caída de reinos, de civilizaciones enteras moldeadas y arrasadas por el poder inexorable de los fragmentos. Una cacofonía de voces resonó en su cabeza, gritos de guerra, rugidos triunfantes y lamentos lúgubres, cada uno de los cuales era un testimonio del poder puro contenido dentro del fragmento. La energía fluyó por sus venas, como fuego fundido corriendo por su torrente sanguíneo. Su corazón se aceleró, cada latido resonaba con la energía que había permanecido latente dentro del fragmento durante siglos incontables. Se sentía como si estuviera en el epicentro de una tormenta cósmica, todo su ser reverberaba con los ecos de mundos olvidados y los ecos de aquellos que se habían atrevido a ejercer tal poder antes que él. Su cuerpo tembló cuando la oleada de energía se intensificó, una sinfonía de sensaciones tanto estimulantes como insoportables. Era como si el fragmento fuera un conducto hacia el corazón mismo del universo, canalizando las energías que dieron forma a la existencia misma. La visión de Rixar nadaba con luces iridiscentes, su entorno era una mancha de colores y formas que desafiaban la comprensión. La sensación era abrumadora, sus sentidos consumidos por el caleidoscopio de poder que lo rodeaba. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, el torrente de energía disminuyó, dejando a Rixar sin aliento. Su cuerpo se sentía ingrávido y arraigado, su mente un torbellino de pensamientos y emociones. Agarre el fragmento. La voz del abismo resonó en su mente una vez más, un susurro inquietante que lo instó a reclamar el poder del fragmento, a abrazar la oscuridad que ofrecía.
Rixar vaciló, dividido entre la promesa de venganza y el peso de las decisiones que había tomado. En ese momento, surgió un recuerdo diferente, un recuerdo de la risa de su hermana, del amor que habían compartido. La calidez de ese recuerdo tocó brevemente los límites de su conciencia, ofreciéndole un fugaz respiro de la cruel realidad que había consumido su vida. Pero entonces, como una nube de tormenta que tapa el sol, otro recuerdo irrumpió en sus pensamientos, un recuerdo grabado en agonía y desesperación. Recordó vívidamente la visión de esos aldeanos, con sonrisas retorcidas dibujadas en sus rostros, mientras agredían brutalmente a su hermana ante sus propios ojos. Se había visto obligado a contemplar sus lágrimas, a escuchar sus gritos de angustia, como testigo impotente de su sufrimiento. Esto es para ti, hermana mayor. Cuando los dedos de Rixar hicieron contacto con la superficie brillante del Shadow Shard, una abrasadora oleada de energía recorrió su cuerpo. Sus ojos se abrieron por la conmoción y la agonía, su voz estalló en un grito gutural de dolor. ¡Ah! El dolor no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Se sentía como si su esencia misma estuviera siendo desgarrada, consumida por el poder puro que emanaba del fragmento. Cada nervio de su cuerpo gritó en protesta y sus músculos se tensaron en un intento inútil de resistir la fuerza abrumadora. Cuando el torrente de energía finalmente amainó, los jadeos de Rixar resonaron por toda la caverna. Se tambaleó hacia atrás, apretándose la mano contra el pecho y respirando entrecortadamente. Mientras miraba la mano que había tocado el fragmento, su corazón latía con una mezcla de temor e incredulidad. La carne que una vez cubrió su palma y sus dedos había sido reemplazada por un rostro esquelético, una transformación macabra que hablaba del precio que había pagado por ejercer el poder del fragmento. Los huesos brillaban con una espeluznante luminiscencia, un marcado contraste con la oscuridad que lo rodeaba. La mirada de Rixar se movió entre la mano esquelética y el fragmento, y se dio cuenta. Había ganado poder, pero a un precio que iba más allá del dolor físico. El fragmento había cobrado un precio en su propio ser, transformando su mano en una reliquia de la muerte. Interesante. Flexionó sus dedos esqueléticos, probando los límites de sus recién descubiertas habilidades. La energía que lo había atravesado ahora se sentía como parte de él, entrelazada con su esencia. Tutsad. La caverna tembló y una luz cegadora envolvió a Rixar. Su cuerpo se tensó mientras la energía surgía a través de él, cada fibra de su ser resonaba con el poder del fragmento. La luz era cegadora, una cascada de colores que danzaban ante sus ojos, amenazando con abrumar sus sentidos. N0 Blues. C0M. Tan repentinamente como había comenzado, la luz se apagó, dejando a Rixar de pie fuera de la caverna, con la respiración llena de asombro y asombro. Su mano esquelética todavía agarraba el fragmento, las líneas grabadas en su palma ahora pulsaban con una energía de otro mundo. La transformación que había experimentado era evidente, el brillo de la energía del fragmento parecía emanar de su interior, proyectando su entorno en una misteriosa luminiscencia teñida de púrpura. ¿Qué es esto? Rixar murmuró para sí mismo, su voz con una mezcla de fascinación y temor. Sus ojos, que alguna vez fueron de un tono profundo e intenso, ahora brillaban con una vibrante luz púrpura, un reflejo del poder que se había fusionado con su esencia misma. Manipulación mental, la voz del abismo resonó en sus pensamientos, respondiendo a su pregunta no formulada con una certeza escalofriante. El conocimiento le provocó escalofríos, manipulación mental, un poder que podía penetrar los pensamientos y emociones de los demás, otorgándole control sobre sus propias acciones. La voz del abismo continuó, su presencia era un recordatorio constante del pacto que había forjado. Solo 4 más para recolectar, declaró, su tono lleno de una siniestra anticipación. Pero primero es. Cerró los ojos y dijo, mi venganza. Capítulo 171 ¿Por qué tengo mala suerte? Punto de vista de Renhelton. ¿Y qué voy a hacer con este lío? Pregunté, mi mirada fija en la figura parada frente a mí. Cállate, espetó la chica bestia, sus palabras llenas de frustración e impaciencia. Ella estaba allí, una intrigante mezcla de contrastes. Su piel bronceada proporcionaba un cálido telón de fondo para las 2 orejas de gato colocadas sobre su cabeza. Mientras sus orejas se movían levemente en respuesta a mi presencia, un ceño distintivo se grabó en sus rasgos, un ceño que solo podía describirse como cruel en su intensidad. Un poco de pelaje marrón cubría ligeramente su cuerpo, dándole un aire de salvajismo que contradecía el ambiente civilizado. El cabello gris plateado caía en cascada por su espalda, un sorprendente contraste con su piel. Sin embargo, fueron sus ojos los que más llamaron mi atención. Entrecerrados por la irritación, eran del color del rico café, exudando una mezcla de molestia y un toque de intriga. N0 Velus B. C0M. Los delgados marcos de sus gafas colocados sobre su nariz parecían marcar su apariencia general.
Me recordaron ilustraciones de personajes de juegos que había visto antes, un toque de encanto nerd que parecía fuera de lugar en la situación actual. Un profundo suspiro escapó de mis labios, teñido con un toque de exasperación. Para comprender los acontecimientos ocurridos necesitaríamos retroceder el tiempo unos minutos y profundizar en la secuencia de acontecimientos que nos habían traído hasta este momento. Unos minutos antes. Un bostezo escapó de mis labios, testimonio del cansancio que se había instalado en mis huesos. Al bajar las escaleras, me estiré lánguidamente, con los acontecimientos de los últimos días todavía frescos en mi mente. La última clase de dominio de las bestias había concluido sin problemas, dejando una sensación de logro a su paso. ¿Qué quieres decir con bueno? Literalmente adquiriste uno de mis poderes, intervino Blas, su tono era una mezcla de asombro y diversión. No se equivocó. La adquisición de un brahmana nos había tomado a ambos por sorpresa. Fue un hecho extraordinario, dado que la infusión de tal poder a través de un amuleto de convergencia era un fenómeno extremadamente raro. Un pardus alado, como Blas, era una criatura compleja. Entre sus muchas habilidades, había unas pocas que lo diferenciaban de otras bestias de Maná Estier. El más intrigante de ellos fue su manipulación de las sombras, un poder que desafiaba toda explicación, al igual que la enigmática criatura misma. Pero creo que fue solo porque su ADN estaba estropeado o algo así. Los elementos oscuros y claros aún no se han descubierto. La bendición de Yora, la diosa de la luz, aún no había tocado a Adán, dejando esos elementos latentes y esperando el momento adecuado para emerger. Y hoy se produjo un acontecimiento significativo. La partida hacia el bosque de Elicia era inminente, Adán, María, Elsa y un puñado más se estaban preparando para el viaje. Sin embargo, Raven, por sus propias razones, había decidido no participar en tales asuntos, su desinterés era evidente en su ausencia. Después de haber comido y tomado un refrescante baño, salí del dormitorio, dejando atrás sus confines. Mientras recorría el campus, no pude evitar notar las intensas miradas que me taladraban desde todas direcciones. Parecía que cada estudiante con el que me cruzaba me dirigía dagas de resentimiento y hostilidad. Sus miradas contenían una malevolencia que era casi palpable, pero yo permanecí imperturbable. Hacía tiempo que había adoptado una actitud de indiferencia ante tales cuestiones. Las opiniones de los demás me importaban poco, siempre y cuando su animosidad no interfiriera en mi paz. Rezo por ellos para que no. La voz de Blas resonó en mi mente, sus palabras llevaban una mezcla de preocupación y diversión. Mientras miraba el brillante sol que colgaba en el cielo, no pude evitar compartir su sentimiento. Encogiéndose de hombros con indiferencia, continué mi camino. Hoy, el siniestro efecto de la maldición parecía haber aumentado a un alarmante 2%, un hecho que me dejó desconcertado. El rápido aumento fue desconcertante, un enigma que luché por resolver. No había ninguna razón discernible para su aumento y, para empeorar las cosas, no parecía haber forma de detener su progresión. Sin embargo, circuló cierta teoría, una teoría que comparaba la maldición con el propio mecanismo de autocorrección del mundo. En esta explicación, la maldición funcionó como una fuerza cósmica, esforzándose incansablemente por alinear la trama principal de la realidad, eliminando cualquier irregularidad o interrupción que pudiera surgir en el camino. La ironía radicaba en el hecho de que cuanto más me acercaba al elenco principal de personajes, más potente se volvía la influencia de la maldición. Era como si el tejido mismo de mi existencia se estuviera tejiendo en el tapiz de sus vidas, mis elecciones y acciones moldeadas para adaptarse al curso predeterminado de los acontecimientos. Había programada una clase sobre elaboración de pociones para ese día y me sentí atraída por ella. El atractivo de la clase, un breve respiro de las complejidades de la maldición y sus implicaciones, me atrajo. No sé qué sentir por ti en este momento, la voz exasperada de Blas sonó en mi mente, actúas como nerd y criminal al mismo tiempo, Grifo. Entré al salón de clases de elaboración de pociones, el aroma de las hierbas y varios ingredientes mágicos saludaron mis sentidos. La habitación era espaciosa, con largas mesas de madera dispuestas en filas, cada una equipada con una variedad de frascos de vidrio, calderos y herramientas intrincadas. Las paredes estaban adornadas con estantes que contenían una variedad de hierbas, raíces y componentes exóticos, cada uno de ellos meticulosamente etiquetado. Al frente de la sala estaba la profesora, una mujer con un aire de excentricidad. Su cabello era de un vibrante tono índigo y caía en cascada por su espalda en ondas rebeldes. Su atuendo era igualmente ecléctico, capas de ropa que no combinaban que parecían reflejar su personalidad única. Hilos de cuentas adornaban su cuello, produciendo suaves tintineos mientras se movía. Bienvenidos estudiantes al arte de hacer pociones, exclamó con entusiasmo, su voz con un tono musical. Soy el profesor Knight y seré su guía a través de este fascinante viaje de brebajes y elixires.
La clase escuchó atentamente mientras ella explicaba los conceptos básicos de la elaboración de pociones, el delicado equilibrio de los ingredientes, la importancia de la intención y el significado del tiempo. Su pasión por el tema era contagiosa, e incluso aquellos que inicialmente no estaban interesados se vieron atraídos por su mundo de brebajes mágicos. Hoy profundizaremos en el reino de las pociones curativas, anunció la profesora Knight, con los ojos brillantes de emoción. Las pociones curativas, como muchos de ustedes saben, son una parte fundamental del arsenal de cualquier mago. Curan heridas, curan dolencias y devuelven la vitalidad. Ella demostró el meticuloso proceso de creación de una poción curativa básica, combinando cuidadosamente hierbas trituradas, una gota de agua de luna y una astilla de piedra solar en un caldero hirviendo. La mezcla brilló brevemente antes de adquirir un tono azul suave y relajante. Ahora, tu tarea es replicar esta poción, instruyó la profesora Knight, su mirada recorriendo la habitación. Y formen grupos de 2, ya que tenemos menos calderos. Recuerden, la precisión es clave. Cada ingrediente tiene su propósito y una ligera desviación puede conducir a resultados inesperados. Mientras miraba a mi alrededor, me di cuenta de que me habían dejado solo, un hecho que Blas, a pesar de sus bromas, se apresuró a señalar. Oh, me siento mal por ti, pobre princesa, bromeó, con un trasfondo de diversión en su voz. ¿Qué pasó? La profesora Knight dio un paso adelante, pero sus palabras se apagaron al observar mi aislamiento. Había un atisbo de simpatía en su expresión, como si pudiera sentir mi situación. Tal vez entonces trabaje solo, reflexioné en voz alta, decidiendo que era mejor conseguir un caldero para mí. Oigan. Ustedes 3, ¿por qué no uno de ustedes se une a este estudiante aquí? La voz del profesor Knight se elevó de repente, dirigida a un grupo de estudiantes acurrucados en un rincón. Se estremecieron ante sus palabras y el aire pareció tensarse. Silencio. Siguió un silencio pesado, interrumpido solo por el incómodo arrastrar de pies. No entendía muy bien por qué, pero la atmósfera ahora se sentía extrañamente melancólica. Está bien. Comencé a tranquilizar al profesor, pero mis palabras fueron interrumpidas por la repentina apertura de la puerta del aula. Mi atención se centró en la figura que entró. ¿Por qué tienes tanta mala suerte? La pregunta de Blas resonó en mi mente, su diversión teñida con un toque de simpatía. Profesor, por favor enséñeme a hacer una poción curativa. La voz de Raven sonó, con los brazos cargados con una variedad de artículos. Mis ojos se abrieron cuando vi lo que parecía ser la cabeza de un bisonte terrestre en sus manos. Fue una elección de ingrediente desconcertante, por decirlo menos. ¿Por qué no asociarnos con? Comenzó a sugerir la profesora Knight, sus palabras fueron interrumpidas por el arrebato vehemente de Raven. ¿Por qué estás aquí? Mierda loca. Las palabras de Raven estaban mezcladas con ira e incredulidad, dirigidas a, ¿yo? ¿Nos hemos visto antes? ¿Cómo me conoce? N/A, para cualquiera que se pregunte sobre el lanzamiento masivo, sí, Orai, subiré el capítulo con un intervalo de 2 horas, ¿por qué? Solo porque es divertido. ¿Por qué están enojados? No subiré todo de una vez. 2. Capítulo 172. La elaboración de pociones de Raven. ¿Por qué estás aquí? Mierda loca. Las palabras de Raven reverberaron con ira e incredulidad, sus ojos fijos en yo. Su reacción me dejó desconcertado, como si, sin saberlo, me hubiera topado con alguna historia oculta. Entonces, admites que eres un loco de mierda, ¿eh? El comentario de Blas resonó en mi mente, su diversión era evidente en su tono. Profesor, ¿hay alguna poción que podamos hacer con este gato? No me importa si tengo que despellejarlo también, bromeé con indiferencia, con una expresión inexpresiva en mi rostro. La mirada contemplativa del profesor fue interrumpida por el repentino estallido de Blas. Aparentemente, mi comentario casual había tocado una fibra sensible. Levanté una ceja, preguntándome si realmente lo había asustado la perspectiva. ¿Qué te jodan? La respuesta de Blas fue rápida y sin complejos. Volviendo mi atención a Raven, la encontré parada allí, apuntándome directamente, su expresión era un complejo mosaico de emociones que eran difíciles de descifrar. Yugemem. Señorita. ¿Qué asuntos tiene en mi clase? La profesora Knight finalmente intervino, su curiosidad despertada por la inesperada intrusión. Señora, ¿por qué está ese tipo aquí? Tartamudeó Raven, con el dedo todavía apuntando hacia mí. Miré a mi alrededor para confirmar que, efectivamente, se refería a mí. ¿Qué quieres decir? ¿Conoces a este estudiante aquí? El profesor Knight preguntó más. Raven guardó silencio, dejando la pregunta sin respuesta. Parece que eres un estudiante bastante problemático, ¿eh? Comentó la profesora Knight, su mirada fija en mí con expresión cansada.
Tal vez, respondí, mi falta de interés en aclarar sus conceptos erróneos era evidente en mi tono. De todos modos, no creo que sea por eso que irrumpiste en mi salón de clases, presionó la profesora Knight, su curiosidad aún sin saciar. ¿Tienes un problema? Repliqué, inclinando mi cabeza ligeramente hacia un lado. Un débil recuerdo tiró de los bordes de mi conciencia, como si me hubiera encontrado con Raven en algún lugar antes, recientemente, y no solo en el contexto del juego. Raven se quedó allí, reajustándose las gafas, con expresión ilegible. Acabo de escuchar algunos rumores sobre este tipo. Sin que yo lo supiera, su reacción estuvo influenciada por una serie de rumores que habían circulado sobre mí. ¿Qué rumores? Preguntó la profesora Knight, su curiosidad genuina. Ese tipo fue degradado por consumo de alcohol en los terrenos de la academia, dijo inesperadamente una voz desde el fondo de la clase, revelando la verdad detrás de la reacción inicial de Raven. La revelación me sorprendió. ¿Alguien sabía de mi degradación? Mientras la tranquila fachada del profesor Knight permanecía intacta, sentí una mezcla de sorpresa y curiosidad. De la clase A a la clase B, respondí, brindando más contexto a la situación. ¿Qué? Esta vez, la compostura del profesor flaqueó. Te descendieron de la clase A a la clase B por consumo de alcohol. ¿Quién lo hizo? ¿Qué profesor fue? Sus preguntas surgieron en rápida sucesión, revelando su sorpresa e incredulidad. No un profesor, sino el propio director, revelé, cada vez más cansado de la conversación. Hice un gesto hacia el caldero. Creo que no deberíamos perder más el tiempo así. Silencio. El aire estaba cargado de confusión, la expresión del profesor era de desconcierto. El incómodo silencio persistió hasta que golpeé 2 veces el caldero de bronce. Tú, niña, ¿y tú, cómo te llamas? La profesora Knight dirigió su atención hacia Raven y hacia mí. Ron Hilton, respondí en voz alta, asegurándome de que todos los presentes escucharan mi respuesta. Muy bien. Tú, enséñale cómo hacer la poción curativa como lo demostré, instruyó la profesora Knight, con la mirada fija en Raven. Y, dame un segundo, volveré. Con esas palabras, prácticamente salió corriendo del salón de clases. Dejados a nuestra suerte, la clase se quedó sin instructor, un giro inesperado de los acontecimientos que nos dejó un tanto a la deriva. ¿Entonces quién la llevará a su grupo? Reflexioné en voz alta, lanzando una mirada desconcertada alrededor de la habitación. La imprevisibilidad de la academia nunca dejaba de sorprenderme, y en ese momento, parecía como si el destino mismo estuviera decidido a mantenernos alerta. Punto de vista de Raven. Todavía recuerdo vívidamente el día en que me senté dentro de ese carruaje, un observador indefenso mientras los bandidos encontraban su rápido y brutal final. Fue un espectáculo de matanza, ejecutada con una escalofriante falta de remordimiento. Había sido testigo de innumerables batallas en las que los guerreros lucharon valientemente por el honor y la justicia, pero lo que se desarrolló ante mí ese día fue un tipo de horror completamente diferente. Para esos bandidos, las acciones del intruso fueron nada menos que degradación. La forma en que les escupió en la cara después de perforarles el estómago con su espada, o les arrancó el cabello sin piedad y sin una pizca de vacilación, fue una muestra de crueldad que desafió la razón. Era joven, no mucho mayor que yo, pero emanaba un aura de malevolencia que me heló hasta los huesos. Incluso sus propios camaradas parecían desconfiar de su presencia. La mujer llamada Annabelle lo había hecho a un lado, sus dudas sobre él eran claras en sus acciones. Él respondió simplemente alejándose, como si el asunto estuviera bajo su atención. Luego entró en el carruaje y sus ojos se clavaron en los míos. En la penumbra del espacio reducido, agarré la caja en mis manos, con el corazón acelerado. No podía dejar que descubriera que la caja no contenía nada de valor. Pero sus palabras cortaron el aire como una espada. Sé que la caja está vacía, mi señora, susurró, su voz era una mezcla de afirmación y orden. Mi cuerpo se estremeció involuntariamente, un breve destello de sorpresa traicionó mi compostura, una reacción inusual en sí misma. Continuó, en tono bajo y autoritario, no te preocupes. No tengo ningún interés en la naturaleza del artefacto que oculta tu maná o tu verdadera identidad. Todo lo que exijo es tu silencio, un silencio que has mantenido durante todo este viaje. Y cuando llegues a tu destino, te sugiero que te abstengas de cualquier maniobra engañosa con ellos. ¿Entendido? Su pregunta era más una directiva. Interpretando mi silencio como conformidad, se levantó de su asiento. Bien, afirmó, sacando una toalla de sus pertenencias para limpiarse la sangre de las manos. Dicho esto, recogió sus pertenencias y se fue. ¿Qué acababa de presenciar? No soy inferior a él en fuerza ni me falta experiencia. He peleado numerosas batallas y, cuando fue necesario, le quité la vida a mi oponente.
Pero lo que le había visto hacer era un tipo de brutalidad que existía en su propio ámbito. Después, nunca creí que volvería a cruzarme con ese monstruo. Y sin embargo, aquí estaba. No Belu, S, B/diagonal C/diagonal ON. ¿Por qué él está aquí? El salón de clases tenía una mezcla palpable de cautela y curiosidad hacia Ren y hacia mí. Parecía que los estudiantes dudaban en verse atrapados en cualquier conflicto potencial que involucrara a un estudiante de segundo año y un estudiante de primer año aparentemente problemático. La atmósfera bullía de observaciones tácitas, mientras nuestros pares lanzaban miradas ocasionales en nuestra dirección, intentando evaluar la dinámica de nuestra nueva asociación. La noción de la degradación de Ren de la clase A a la clase B debido al consumo de alcohol en su primer día en la academia generó dudas. El castigo parecía desproporcionado, sobre todo teniendo en cuenta que lo había impuesto el propio director. Las piezas del rompecabezas que rodeaban a Ren permanecían inconexas, dejando una sensación de confusión e intriga tras su presencia. Parece que vamos a ser un equipo, la voz de Ren cortó el silencio, acompañada de un gesto sutil que me permitió espacio para estar a su lado. Su comportamiento irradiaba una calma que contrastaba marcadamente con mi encuentro anterior con él. Sin embargo, lo que llamó mi atención fue la presencia de un gato negro posado sobre su hombro, una criatura de sorprendente elegancia, cuya apariencia aparentemente armonizaba con la suya. Y entonces, contra mi voluntad, se me pasó por la cabeza el pensamiento, él también era hermoso. Me reprendí mentalmente, luchando por comprender la dirección inesperada que habían tomado mis pensamientos. ¿Qué estoy pensando? Lo reprendí, reprendiéndome a mí mismo por permitirme tales nociones. Era imperativo que no me reconociera como Leila, y tenía pocas razones para creer que conservara algún recuerdo de nuestra interacción anterior. El consejo de mi abuelo de mantener un perfil bajo durante un año resonó en mi mente, aunque no estaba del todo al tanto de sus motivaciones. Sin embargo, acepté seguir su consejo. Creo que es aceptable, respondí en un tono apagado, mis palabras teñidas de un toque de incertidumbre. ¿Qué? La pregunta de Ren indicó que no había captado mis palabras. Dije, estoy bien, respondí, mi paciencia menguando a medida que mi voz ganaba volumen. Enséñame a hacer una poción. Baja la voz, las palabras de Ren cortaron el aire una vez más, su expresión seria mientras hablaba en voz baja. Esta era la misma conducta, la misma mirada inquebrantable que había mostrado ese fatídico día. Es de mala educación, ¿no? Hablar de esa manera cuando se pide algo, continuó, su tono uniforme, su rostro reflejaba calma. Y allí estaba, el rostro que coincidía con los recuerdos que había tratado de reprimir, los recuerdos de él y sus acciones que se habían grabado en mi mente. ¿Pero no es igualmente grosero de tu parte emitir un juicio basado en rumores? Especialmente considerando que esta es la primera vez que nos vemos cara a cara, sus palabras fluyeron sin problemas, acompañadas de una sonrisa que llegó a sus labios pero no llegó a tocar sus ojos. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda, una sensación que era a la vez inquietantemente familiar y desconcertante. Está bien, creo que seguiré la corriente. Debo aprender a hacer pociones. Capítulo 173 Poción Caos. Capítulo 173 Poción Caos. Punto de vista de Ron Hilton. Está bien. Su respuesta contenía una nota de comprensión, sugiriendo que captó el mensaje que yo había intentado transmitir. Después de todo, no tenía sentido seguir intensificando las tensiones, solo serviría para dañar su propio bienestar. Sí, no quiero que pierda extremidades. Blas intervino con su acuerdo. Ahora escucha, dirigí su atención hacia el caldero, asumiendo el papel de instructora, recapitularé lo que nos enseñó la profesora Knight y luego seguiremos sus instrucciones juntas. ¿Te parece bien? Yo consulté. Sí, respondió una vez más, su voz suave y dócil, un marcado contraste con su hostilidad inicial. Espera un minuto, ¿no se suponía que ella era un personaje competitivo? ¿Por qué de repente actúa como un ratón de biblioteca? Blas intervino con su propia confusión. Procedí a guiarla a través de los pasos para elaborar la poción curativa, confiando únicamente en una explicación verbal ya que mi propia experiencia práctica era limitada. Y luego debería hacerse, concluí, concluyendo las instrucciones. En cuanto a la pregunta de Blas, la razón detrás del comportamiento de Raven radica en sus complejos antecedentes, que estaban profundamente entrelazados con elementos criminales. Esto requería cierto grado de ocultamiento de la identidad, un hecho que ella había compartido conmigo y que eventualmente le revelaría a Adam en el futuro. En esencia, su secreto no estaba tan bien guardado como se podría suponer, dado que se había inscrito con su nombre real. Sin embargo, los detalles de su pasado y su capacidad para revelarlo selectivamente agregaron una capa de intriga a su personaje. Y así, con el conocimiento fundamental en marcha, redirigí mi atención a la ejecución práctica de la elaboración de pociones.
Le hice una señal a Raven para que se uniera a mí en el caldero, mis acciones decididas y precisas, cada movimiento calculado. ¿Vas a seguir aferrándote a la cabeza de ese bisonte? Pregunté, sin molestarme en volver mi mirada hacia ella mientras reunía los materiales necesarios cerca. ¿Estás seguro de que quieres continuar de esta manera? Ella es uno de los personajes principales, ¿sabes? Inquirió la voz de Blas, con un toque de precaución subyacente en sus palabras. No /VL, U, S, B /CO. M. Mi respuesta fue clara, ¿a quién le importa? ¿Por qué debería preocuparme por posibles acontecimientos futuros que podrían restringir mis acciones actuales? Si surge algo, lo abordaré en ese momento. Eso no es muy propio de ti, no, tal vez lo entiendo, vivir una vida normal en la escuela secundaria, comentó Blas, entendiendo mi forma de pensar. El estado de trance de Raven no pasó desapercibido. Parecía fascinada por algo, perdida en sus pensamientos. ¿No necesitamos esto?, preguntó, levantando la cabeza cortada de un bisonte terrestre. No, dije con total naturalidad, mi dedo apuntándola. Si pensabas que traer eso mejoraría la calidad de la poción, estás equivocado. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras se asimilara. El método que nos enseñó el profesor Knight es para elaborar pociones mágicas de Egrade, mientras este bison está cerca de Brank. Los dos no serán compatibles. Simplemente colóquelo al lado del caldero. Bien, admitió, su tono tenía un toque de resignación. Con un movimiento decisivo, colocó la cabeza cortada de bisonte directamente al lado del borde del caldero. Primero, debemos agregar la raíz de valeriana triturada, le indiqué, entregándole un frasco que contenía la hierba en polvo. Mida 2 pizcas y espolvoréelas con cuidado en el caldero. Sus manos se movían con precisión mientras seguía mi guía, con un atisbo de concentración en sus rasgos. Mientras la raíz de valeriana se asentaba en el caldero, continué. A continuación, necesitaremos esencia de flor de latander. Vierta aproximadamente medio vial en la mezcla, le expliqué, ofreciéndole el vial que contenía el líquido translúcido. Midió la cantidad con cuidado, el líquido brillaba al mezclarse con la raíz de valeriana. Nuestros movimientos se sincronizaron a medida que avanzábamos por los pasos, cada ingrediente agregado con meticulosa atención. Ahora agregamos una pizca de piedra lunar en polvo, le indiqué, entregándole un pequeño recipiente. Esto mejorará las propiedades curativas de la poción. Los dedos de Raven pellizcaron hábilmente el polvo de piedra lunar y lo liberaron en la mezcla. Con cada adición, el contenido del caldero adquirió nuevos tonos y texturas, un testimonio de la transformación alquímica que estaba teniendo lugar. Por último, agitaremos suavemente la mezcla en el sentido de las agujas del reloj durante 3 rotaciones completas, le guié, mientras mis dedos agarraban la varilla de madera para revolver. Raven reflejó mis movimientos, alineando sus acciones con las mías mientras actuamos en perfecta sincronización. Punto de vista de Raven. ¿Qué? Lo que acaba de suceder. Mis pensamientos giraron en desorden. ¿Cómo puede actuar con tanta normalidad? Comprendo que él desconoce mi verdadera identidad, pero su comportamiento hacia mí es inquietantemente informal. Es como si deliberadamente eligiera ignorar el hecho de que yo. Me resulta difícil procesar mis sentimientos hacia él. ¿No es el mismo individuo imprudente? Reconozco que exhibió esta actitud durante el viaje de escolta, pero siempre creí que simplemente estaba usando una fachada. ¿Por qué continúa con el mismo comportamiento ahora? Unas suaves pisadas se acercaron, tomándome por sorpresa mientras él se acercaba. Se cernió sobre mí y su voz tenía un toque de guía cuando intervino. Así no, revuélvelo así, instruyó, acercándose un poco más para demostrar la técnica adecuada. ¿Qué? Me estremecí, mi corazón se aceleró. No había sentido su aproximación en absoluto, lo que me dejó desconcertado. Golpe sutil, golpe resonante, me tomó un momento procesar lo sucedido. Me volví ligeramente, buscando la fuente de los sonidos. Con un movimiento inesperado, Ren se retiró del caldero, cubriéndose la cabeza con su túnica y agachándose. ¿Por qué está haciendo eso? Y luego, en un abrir y cerrar de ojos. ¡Sad! Mis ojos se abrieron cuando una explosión de agua surgió del caldero, empapando todo a su alrededor, incluyéndome a mí. La habitación se llenó de un caos momentáneo, una mezcla de jadeos de sorpresa y exclamaciones de sorpresa. Se hizo el silencio y todos los ojos estaban puestos en la figura empapada de Van Houten, de pie en medio del desastre salpicado. Su bata protegiendo su forma mientras reaccionaba rápidamente, logrando evitar mojarse. ¿Lo que acaba de suceder? ¿Quizás la cabeza del bisonte cayó al caldero? Refunfuñó, levantándose y mirando a su alrededor antes de que su mirada se posara en mí.
PFF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 F Él puede reír. Como una risa genuina y feliz. Y no se ve tan mal. Espera, ¿por qué se ríe? Me miré a mí mismo y me di cuenta. Mi ropa estaba empapada, pegada a mi cuerpo como burlándose de mi intento de mantener la compostura. Las gotas de agua corrieron por mi cabello, formando un rastro húmedo por mi cuello. La vergüenza inundó mis mejillas cuando miré a Ren, su risa contagiosa e inesperada. Su reacción estuvo lejos de lo que había anticipado, en lugar de burla o indiferencia, estaba genuinamente divertido. «Ja, ¿qué voy a hacer con esto?», preguntó, haciendo un esfuerzo por reprimir la risa. «Oye, tal vez deberías salir de la clase, estás empapado ahí abajo», señaló al suelo. «Cállate». Admití, mi vergüenza era innegable. Creo que es un poco raro. En tercera persona. La gran puerta de madera de la oficina del director estaba ante la profesora Knight, quien levantó la mano para llamar. Se escuchó un golpe firme y, después de un breve momento, la puerta se abrió. Dentro de la oficina, el director Stonborn estaba sentado detrás de su escritorio, absorto en su trabajo. La habitación estaba adornada con estantes de tomos, artefactos y mapas antiguos. La mágica lámpara de cristal suspendida del techo proyectaba una luz parpadeante, creando una atmósfera de misterio y autoridad. La profesora Knight se aclaró la garganta, desviando la atención del director de su papeleo. Levantó la vista, su expresión era una mezcla de seriedad y bienvenida. «Ah, profesora Knight», reconoció su presencia asintiendo. «¿Qué te trae por aquí?». Con una reverencia respetuosa, el profesor Knight entró más en la oficina. «Director, deseo discutir un incidente que ocurrió durante mi clase de elaboración de pociones». Stormborn se reclinó en su silla, con los dedos entrelazados mientras la miraba. «Por favor, continúa», la animó, incitándola a dar más detalles. «Parece que degradaste a un estudiante de primer año», expresó su pregunta, su experiencia abarcaba más de 4 décadas en la Academia Imperial. La Academia tenía fama de formar jóvenes talentos, especialmente aquellos de la clase A que recibían un trato preferencial. Pero degradar a un estudiante de la clase A la clase B por consumo de alcohol parecía sin precedentes. «Oh, ese chico. Ren Hilton, ¿no?». El director Stonborn suspiró y mencionó el nombre del estudiante. «Se hizo por capricho». «¿Qué?». Intentó preguntar más, pero Stonborn levantó la mano, silenciándola efectivamente. «Tengo mis razones para hacerlo», continuó levantándose de su asiento. «Le pido amablemente que no interfiera». El profesor Knight miró al director y observó su comportamiento. Ella confiaba en él, todos lo hicieron. Si tenía razones, seguramente eran válidas. «Por supuesto, director». «Me iré», dijo, reconociendo su autoridad antes de girarse para salir de la oficina. Después de que el profesor Knight se fue, Stormborn se reclinó en su silla, cerró los ojos y murmuró para sí mismo, «Larga vida a Fouke». Capítulo 174 ¿Qué carajo está pasando? Capítulo 174 ¿Qué carajo está pasando? Ron Hilton. Punto de vista. Después de un momento para recuperar el aliento por la risa anterior, me compuse. La risa genuina era una rareza para mí y me resultaba refrescante, pero necesitaba volver a centrarme en la tarea que tenía entre manos. Casi como si fuera una señal, la profesora Knight volvió a entrar en la habitación, su mirada moviéndose entre Raven y yo, preguntando sobre la situación. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con un tono uniforme y tranquilo. Me encogí de hombros casualmente. Tuvimos un pequeño accidente», admití, lanzando una rápida mirada hacia Raven. Su postura y la forma en que sostenía su bata sugerían su vergüenza. La voz de Blas intervino, mezclada con fingida preocupación. «Oh, no», la pobre niña se mojó. «Qué trágico». Reprimiendo una risa, respondí, «No te preocupes, no es tan trágico». El profesor Knight levantó una ceja, claramente curioso. «¿Está todo bien?». Ella insistió más. Asentí, todavía luchando por contener una sonrisa. «Sí, solo un pequeño percance durante la elaboración de pociones», le expliqué, dándole una sonrisa tranquilizadora. Las mejillas de Raven todavía estaban rosadas, pero parecía estar recuperando la compostura tras el inesperado remojo. «¿Cómo pasó esto?». La mirada de la profesora Knight se dirigió hacia mí, su expresión adquirió un tono más sospechoso. «¿Hiciste algo?». Sacudí la cabeza, desconcertado por su pregunta. «¿Está insinuando que soy responsable de esto?». «Tal vez sea porque tienes un historial de ser problemático», intervino la voz de Blas. «Te lo aseguro, no lo hice», comencé a explicar, pero Raven dio un paso adelante, sus acciones llamaron mi atención.
Él no hizo nada. Fue mi error. La cabeza de bisonte que traje conmigo cayó dentro del caldero, provocando que se volviera inestable, explicó Raven con voz firme. La profesora Knight pareció tomarse un momento para procesar la explicación, frotándose las sienes con los dedos mientras suspiraba. Ya veo, dijo con un toque de exasperación en su tono. De todos modos, revisaré las pociones ahora, anunció la profesora Knight. Su atención se dirigió a cada caldero y estación mientras los estudiantes presentaban sus pociones completadas. Desafortunadamente, Raven y yo no teníamos nada que mostrar por nuestros esfuerzos. La mayoría de los estudiantes estaban terminando sus pociones y, por lo que pude ver, salieron bastante bien. Ambos se quedarán aquí hasta que lo hagan bien, declaró el profesor Knight, finalizando la clase. Los otros estudiantes se fueron uno por uno, dejando atrás un salón de clases casi vacío. ¡Anchoo! Raven estornudó de repente, sus estornudos sonaban bastante frecuentes. El salón de clases se sentía extrañamente silencioso con solo nosotros tres, el profesor, Raven y yo, sin olvidar a Smokeval también, así que nosotros cuatro. Caminé detrás de la estación, recogiendo una raíz para el proceso de elaboración de pociones. Raven se unió a mí, su presencia se sintió como si fuera cuidadosa. Vaya, eso sí que es desarrollo del personaje, el comentario de Blas me dio otro ingrediente sin mirarme a los ojos. Yo te ayudaré, su voz era suave, casi vacilante. Comenzó a reunir artículos de los estantes cercanos, con acciones deliberadas y cuidadosas. Vaya, eso sí que es un desarrollo del personaje, el comentario de Blas resonó en mi mente. Resistí la tentación de sumergirlo en el caldero, tratando de concentrarme en la tarea que tenía entre manos. Grifo. Raven se estremeció de repente cuando Smokeval saltó de mi hombro. Hoy no, perra, hoy no. Caminó tranquilamente hacia el profesor Knight, quien parecía tenerle bastante cariño. Era un fenómeno común, las mujeres y su afecto por los gatos. Volví a mirar a Raven, que parecía temblar ligeramente. Su mano izquierda temblaba cuando tomó un ingrediente. Gracias, le dije, sinceramente en serio. Cogí la piedra lunar, que era otro componente de la poción. ¿Por qué? Ella me miró, su expresión era una mezcla de curiosidad y cautela. Noté que el temblor en su mano izquierda no disminuía. Quizás los rumores habían dejado un impacto duradero en su percepción de mí. Porque dijiste claramente que yo no causé el accidente, respondí con una leve sonrisa. Fue un alivio no tener que defenderme una vez más. Ella guardó silencio por un momento antes de responder, acabo de decir la verdad. Levanté una ceja, impresionada por su franqueza. Parecía que Raven había sufrido un cambio, volviéndose un poco más dócil que antes. Bueno, como sea, terminemos esto y acabemos con esto, sugerí, ansioso por concluir la sesión de elaboración de pociones. Terminar las cosas rápidamente parecía el mejor curso de acción. En cuanto a por qué alguien como Raven, que estaba en su segundo año, estaba presente en una clase de pociones de primer año, resultó que su motivación era bastante conmovedora. Se había enterado de que su abuelo no se sentía bien en casa y, como era una nieta cariñosa, esperaba crear una poción curativa para él. No sabía que la enfermedad de su abuelo era más grave de lo que pensaba, lo que haría que sus esfuerzos fueran inútiles en el futuro. Oye, ¿así es como se supone que debe ser? Raven preguntó de repente, buscando confirmación sobre el movimiento conmovedor. Asentí en respuesta, apreciando su atención al detalle. Unos minutos más tarde, nuestra poción estaba lista, un líquido verde lima que brillaba con un brillo de otro mundo. Profesor, hemos terminado aquí, anuncié, señalando la finalización de nuestra tarea. El profesor Knight se acercó a nuestra estación, inspeccionando cuidadosamente la poción que habíamos creado. Su escrutinio abarcó todos los aspectos, el tono del líquido, su textura y el tenue brillo que danzaba en su interior. Después de una breve evaluación, ella sintió con la cabeza en señal de aprobación. Hecho, reconoció, sus palabras contenían un poco de elogio. A pesar del percance anterior, has logrado producir una poción curativa decente. Una leve sonrisa apareció en la comisura de los labios de Raven, sus ojos revelaron un toque de satisfacción. Parecía que nuestro éxito en la elaboración de pociones había aliviado la vergüenza anterior. Gracias, profesora, comenté casualmente, aunque su mirada persistente me hizo preguntarme si había algo más en su mente. Raven siguió su camino sin decir nada, tal vez simplemente apurándose porque tiene que hablar con Aram antes de que él también se vaya. Oh, sí, ese tipo se va hoy al bosque de Elysia, ¿verdad? Blas estaba un poco sorprendido. Lo entiendo, ya que no nos involucramos mucho con ellos. ¿Quieres compartir algo sobre ellos? Blas preguntó y mi respuesta es: no. Déjalo así. Estoy seguro de que Aram no manejaría como en el juego.
Pero aún así, en resumen, les llevará 2 meses, primero encontrar a los padres encarcelados de Elsa y luego recuperar el trono mientras reúnen a algunos de los ministros leales y, solo eso. Hombre, están pasando muchas cosas con la trama principal, ¿eh? El comentario de Blas era cierto. Ya está todo hecho, solo tengo que irme a dormir. Eso pensé, pero... Después de unos minutos. ¿Astrónomo? La voz de Blas resonó en mi mente. Creo que debería. Estoy seguro de que estoy en el peor momento de mi vida. ¿Tú eres Ron Helton, verdad? Preguntó el caballero de brillante armadura. Su cabello dorado estaba recogido en una larga cola de caballo mientras sus ojos esmeraldas se enfocaban en mí, su mano en la empuñadura de la espada como si fuera consciente de mi presencia. ¿Cuánto tiempo sin verte? Sonreí mientras miraba a Amelia. Cuando salí del salón de clases y me dirigía a los dormitorios por el pasillo, escuché que alguien me llamaba desde atrás, y sí, no era otra que Amelia Clay. ¿Eras estudiante aquí? Ella preguntó, ¿por qué habla como si me conociera? Sí, lo soy. Me detuve a mitad de la frase cuando vi otro epítome de la existencia corriendo hacia nosotros. Amelia. Su pecho rebotaba a tal punto que le resultaba difícil mantener el equilibrio y tratar de no caer hacia adelante. Amelia. Dicho esto, Elsa corrió, Ara me está esperando. ¿Estabas hablando con alguien? Ella disminuyó su paso. TCH Blas chasqueó la lengua. Sí, conozco a este tipo. Ella me señaló sin siquiera pensar cuando dijo, una vez sospeché que estaba conectado con un criminal que estaba buscando. Criminal. Retrocediendo mucho, se escondió detrás de Amelia. Mira, ahora la asustaste. Blas le sonreía intensamente. Bueno, creo que debería despedirme. Me di la vuelta y estaba a punto de irme cuando salió otro. Oh, ¿por qué te toma tanto tiempo? Al preguntar esto, Aram vino detrás de mí, seguido nada menos que por Mary Clane Old Holloway. No dije nada y comencé a caminar en una dirección diferente. Me iré del lugar sin hablar, pero... ¡Ey! Se escuchó una voz baja cuando me volví, solo para ver a Mary mirándome con el ceño fruncido, como si estuviera pensando mucho. ¿Me estás llamando? Pregunté, pero no hubo respuesta, así que comencé a irme hasta que ella me agarró del brazo para detenerme, supongo. ¿MMM? Estaba confundido. ¿Qué quiere ella? ¿Qué? Y ella me cuestionó. Atrevimiento de esta perra, me detuvo y me pregunta qué pasó. Agarraste mi mano. Creo que me estaba molestando un poco con ella. Oye, puedes alejarte un poco de ella, dice el príncipe rubio sobre el caballo blanco. ¿No ven que ella fue quien me agarró del brazo? Película. Apartando su mano, les di a todos una última mirada, antes de irme de verdad. Pero pronto dijo, Ren, no me molestes en la academia. Y sí, fue bastante impactante. ¿Cuándo la molesté? ¿Por qué está tan malhumorada? Capítulo 175 No lo haré. Capítulo 175 No lo haré. Mary Clem. Punto de vista. La última vez que lo vi con esas chicas, les advertí que no deambularan por ahí. No porque estuviera preocupada por ellas, sino porque simplemente no me gustaba el hecho de que él estuviera deambulando con esas chicas. Luego, después de eso, han pasado unos días. Pensé que vendría y me molestaría, pero eso no sucedió. Ni una sola vez. Ni siquiera nos cruzamos en la academia, como si él ni siquiera estuviera aquí. Fue bueno a su manera, ya que no tenía que preocuparme de que él me molestara la mayor parte del tiempo. Pero ahora, ¿por qué estoy haciendo esto? Inconscientemente agarré su brazo. Simplemente no lo entiendo. Película. Mis ojos se abrieron un poco cuando él apartó mi mano y se dio la vuelta. ¿Se va? ¿Por qué? ¿Por qué no actúa como siempre lo hace? Sí, debería decir eso. Lo excitará un poco, lo sé. Abrí un poco la boca. Lo he dicho innumerables veces cada vez que él venía, disculpándose y gruñendo a mis pies pidiendo perdón. Funcionará. Cualquiera que sea la fachada que esté levantando, seguramente se desmoronará. Abriendo los labios, dije, no me molestes en la academia. Y sí, se estremeció. Debe estar en shock. Todos a mi alrededor lo escucharon, incluso si mi voz era un poco superficial. Había una tensión palpable en el aire y un silencio pesado flotaba entre nosotros como un sudario. Sus palabras, nunca tuve la intención de molestarte en absoluto, cortaron el silencio mientras daba un paso más cerca. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y la confusión me invadió como un maremoto. Mi corazón se aceleró y no pude evitar repetir sus palabras en mi mente. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Por qué de repente actuaba tan distante y sereno?
Esta no era la persona que había llegado a conocer. Mi voz tembló cuando dejé escapar un grito ahogado de desconcierto. Era como si el suelo debajo de mí se hubiera movido, dejándome de pie sobre una base inestable. ¿Qué acababa de pasar aquí? Me iré ahora, dijo, sus palabras cortaron el aire tenso como una espada. No se dirigió a mí, sino a Adam, que estaba peligrosamente cerca de mí. Grifo. Di un rápido paso atrás, creando una brecha física entre Adam y yo. Mi corazón se aceleró y mi mente se arremolinaba con preguntas. ¿Por qué me importaba tanto que Rue me viera con Adam? Espera, ¿por qué estaba siquiera preocupado por eso? María. La voz de Adam rompió mis pensamientos mientras cerraba la brecha, sus manos encontrando su camino hacia mis hombros. Toc. Sorprendida por su toque, reaccioné por instinto y aparté su mano. ¿Rue fue testigo de cómo Adam me tocaba? Lo hizo y, por un momento fugaz, nuestras miradas se encontraron. Permaneció allí, una figura misteriosa en medio del bullicioso patio de la academia, observando con ojos inescrutables. ¿Qué había visto? Antes de que pudiera reaccionar, Adam corrió hacia Rue. ¿Por qué corría hacia él? Oye. ¿Qué le hiciste? La voz de Adam transmitió su preocupación y resonó por el patio. ¿Rue me hizo algo? ¿Yo qué? La voz de Rue tembló de sorpresa cuando Adam lo agarró por el cuello, y su confrontación se intensificó en el bullicioso patio de la academia. Mi corazón se aceleró y mi mente zumbó de confusión. ¿Por qué estaban peleando? Quería intervenir, pero sentía las piernas entumecidas y era difícil concentrarme en algo que no fuera una sola palabra que resonaba en mi cabeza. ¿Por qué? Pero ahora mismo, tenía que hacer algo antes de que Adam le hiciera daño a Rue. Si peleaban, derrotaría a Rue hasta convertirlo en pulpa. Rue era mucho más débil en comparación con Adam. ¿Te pregunté qué le hiciste? La voz de Adam, cargada de ira, atravesó el aire mientras apretaba con más fuerza el cuello de Ren. Ya he visto y oído suficiente sobre ti. ¿Qué? Tú. Pero antes de que Adam pudiera terminar su frase, una fuerza inesperada, como un mazo invisible, lo impulsó hacia atrás varios pasos, haciéndolo tropezar y caer al suelo. ¿Adam fue rechazado? ¿Cómo fue eso posible? ¿Es así como los estudiantes de último año tratan a sus jóvenes en la Academia Imperial? Entonces seguramente no cumple con mis expectativas, vicepresidente del Consejo Estudiantil, una voz serena, tan tranquila que me envió escalofríos por la espalda, resonó en el patio. Volví a mirar a Ren, que permanecía imperturbable, arreglando el cuello de su túnica con meticulosa precisión. Quizás no sea lo suficientemente fuerte para vencerte, afirmó con una expresión extraña. Me miró, sí, hacia mí, directamente a mis ojos. Sus ojos, antes familiares y cálidos, ahora tenían una cualidad espeluznante. Era una calma que se sentía fuera de lugar, pero eso no te da la libertad de tocarme. Con esas palabras. Me miró, sí, hacia mí, directamente a los ojos. Sus ojos, antes familiares y cálidos, ahora tenían una cualidad espeluznante. Era como si una tormenta se gestara dentro de ellos, reemplazando el brillo habitual que había conocido durante tanto tiempo. Esos ojos, que se iluminaban cada vez que jugábamos juntos, habían perdido su chispa. La risa que a menudo acompañaba a sus ojos entrecerrados estaba ausente. Cuando se dio la vuelta y se alejó, su partida dejó tras de sí un silencio profundo e inquietante, y no pude evitar la sensación de que algo había cambiado en él. En esta atmósfera cargada, fue Amelia quien rompió el silencio. Su voz era firme y resuelta cuando se dirigió a Elsa. Ese tipo, es alguien con quien no deberías estar cerca, ¿lo tengo claro, princesa? Las palabras de Amelia cortaron la tensión en la habitación y Elsa simplemente asintió en respuesta, reconociendo la advertencia. Parece que ya no tenemos tiempo para esperar. Los carruajes están afuera y el director está esperando. Debemos irnos ahora, instó Amelia, su sensación de urgencia era palpable. Elsa entendió la prisa, algo importante estaba sucediendo en el bosque de Elysia y no podían permitirse el lujo de demorarse más. Sin embargo, Ren todavía consumía mis pensamientos, lo que hacía difícil concentrarme en cualquier otra cosa. Vamos. Me ocuparé de ese tipo cuando regresemos, declaró Adam, su expresión aún con rastros de ira. No pude evitar sentir que sus acciones precipitadas habían contribuido a la tensa situación. Ron Helton. Punto de vista. Me froté ligeramente el cuello, el lugar donde Adam me había agarrado todavía me dolía un poco. Vaya, ese tipo sí que es fuerte, comentó Blas. Era innegable, comparado con Adam, no estaba ni cerca de su nivel. En este punto, él era más como un mago guerrero de 5 estrellas, mientras que yo era solo un 3 estrellas. Aún así, ¿qué estaba tratando de hacer esa chica? Preguntó Blas. Compartí su confusión.
Mary estaba tan irritada por mi presencia que haría que su novio me confrontara. Cualquiera sea el caso, me sentí aliviado de que Aram no hubiera usado toda su fuerza. De lo contrario, las cosas podrían haber tomado un giro peligroso. Sí, te estabas preparando para un gran enfrentamiento, comentó Blas, mirándome. Bueno, no es del todo infundado. Estaba listo para defenderme si él hubiera atacado. ¿Atacado? Princesa, estabas pensando en cortarle la cabeza si hacía algún movimiento después de que lo empujaste. Las palabras de Blas fueron un poco exageradas, pero pensé en cómo reaccionaría si las cosas se intensificaran. Afortunadamente, Aram fue lo suficientemente inteligente como para no pelear con un estudiante más joven. Bueno, ambos sabemos que eres más débil que él, afirmó Smokeval. Al menos por ahora, añadió. ¿Entonces? Yo respondí.